¿Qué tal amigos? Un saludo cordial a todos, muchísimas bendiciones. En el video del día de hoy estamos transmitiendo en vivo y quiero platicar con ustedes pues una de las enseñanzas relacionadas con la profecía cabalística. Vamos a estar directamente estudiando las palabras del rabino Aryeh Kaplan, que como saben es uno de los grandes eh, referentes en cuanto al estudio de la Kabbalah, y vamos a estar nuevamente tomando algunos de los materiales de esta obra que siempre la recomiendo mucho. La dimensión interna Inner Space, la edición que tengo en mis manos está en inglés, así que yo voy a estar traduciendo simultáneamente mientras voy a estar explicando algunos aspectos importantes. Hoy voy a estar hablándoles, les decía, acerca de los secretos de la profecía. Vamos a hacer algunas distinciones según la visión de la Cábala acerca de qué es la profecía, de cómo se desarrolla la profecía. Se estudia la profecía, el convertirse en profeta o vidente. ¿Cuál es el entendimiento de la profecía bíblica? Porque también esto es algo muy importante que hay que tener presente. La visión de la profecía bíblica no es la misma, no es el mismo entendimiento que, por ejemplo, se tiene quizás de la profecía el mundo cristiano o el mundo islámico o el mundo budista o, no sé, los espiritistas o cualquier otra persona que tiene, también desarrollan estos conocimientos, pero hay que decir que la visión que tiene la Biblia, que tiene la Torá, que tiene el Tanaj, que tiene el mundo hebreo, es diferente. Entonces esto también es importante explicarlo y vamos a estar extrayendo información desde las fuentes. Por ejemplo, les decía, el nivel que lograron los antiguos profetas bíblicos desde la visión del pueblo hebreo es un nivel otra vez que no se ha alcanzado hasta día actual. Y hay que decir algo muy interesante, y por eso lo enfatizo desde el principio. La visión que contiene el texto bíblico, eso es puramente el entendimiento del pueblo hebreo. Los judíos para nada toman en consideración las experiencias proféticas de otros pueblos. Sí admiten que la tienen, pero no les interesa. Entonces la Biblia no le interesa los profetas de otros pueblos. Admite que existen, pero simplemente no les interesa. Entonces eso es muy importante explicarlo porque hay veces gente que viene y se acerca, por ejemplo, igual a la Biblia, ¿no? Yo digo Biblia para que me entienda, pero es el Tanaj. Y a las personas se les olvida que esto es un texto hebreo, escrito por los hebreos, escrito por los judíos, para judíos. Nunca hubo entendimiento de que iba a convertirse en un libro universal. Entonces hay que regresar a esa época eh, del siglo -8, siglo -6 antes de nuestra era, donde eran personas, un grupito de personas que estaban, bueno, en el territorio de lo que hoy es Israel, que luego también en Babilonia, en el siglo 6 se empiezan a escribir muchos de estos textos y se empieza a componer todo esto, hasta el siglo 2 que se cierre el canon, pero todo este de la visión del pueblo judío, del pueblo hebreo, no le interesaba o no otro entendimiento, aunque se admitían la capacidad que tendrían otros pueblos. Por ejemplo, un profeta que se admite como un profeta en la tradición rabínica es Bilaam. Bilaam es un profeta, pero no es hebreo. Entonces no le interesa la Biblia, no le interesa escribir profecía de ese, porque no es hebreo. Pero no niega que haya otros profetas en otros pueblos, videntes, gente que también se comunica, que Dios también les pueda quizás hablar, no lo sé. Pero simplemente a la Biblia eso no le importa. Y por eso la instrucción del texto bíblico es hablándole al pueblo hebreo, diciéndole, no tienes que buscar a esos videntes, a esos profetas para saber el futuro, ni para adivinar el futuro, porque si tú quieres saber el futuro, si tú quieres adivinar lo que va a pasar, aquí tienes al profeta. El profeta que te voy a dar es el que te lo va a decir. Y la gente antes, cuando estaban los profetas, cuando tenían cualquier problema, cuando quería saber cualquier cosa, iba a ver el profeta, que voy a irme de viaje a tal país. Usted me recomienda que vaya, sí o no. ¿Me va a pasar algo? ¿Va a ir todo bien? El profeta tenía sus métodos de adivinación. Estaba el Urim y el Tumim, estaba el pectoral del Cohen Gadol, estaba el tirar suertes, había una especie de como si fuesen dados con letras, cuando se tiraban esas letras al suelo, según caían las letras, se adivinaba el futuro. Habían muchas técnicas para adivinar, y si no, el profeta caía en trance. Y el profeta empezaba, tenía métodos, eso lo explica Rabbi Abraham Abulafia, lo explica Rabbi Jaim Vital, está en el Talmud y donde quiera. Estoy explicando para aquellas personas que no entienden esto, leen quizás de la Biblia y piensan que
que la Biblia dicta las reglas del mundo entero. No, no es así. La Biblia no dicta nada de ningún mundo entero. La Biblia es un texto y hay que situarlo en un contexto histórico. Que se haya extendido estas enseñanzas a gran parte de la humanidad, muy bien, pero hay que entenderlas en el contexto real donde esto surge. Entonces les decía, cuando alguien quería saber el futuro, iba a ver al profeta. ¿Me debo casar con esta persona, sí o no? El profeta te decía. ¿Debo sembrar en esta época, sí o no? El profeta iba a hablar con Dios. Decía, espera, deja hablar con Dios. ¿Debo ir a la guerra, a una batalla con tal rey? Así, el profeta decía, aguanta, déjame hablar con Dios. Y el profeta consultaba con Dios, así dicen los textos. Cuando el rey de Israel, dice hoy un relato en el libro de los reyes, que estaba el rey de Israel, manda a buscar a su hermano, el rey de Judá, que iban a querer ir a la guerra contra Siria. Y mandan a buscar para saber si iban si debían ir o no. Dice el texto de que antes de ir a la guerra, ellos mandaron, dicen, bueno, no hay un profeta aquí de Yud-Hei-Vav-Hei, de Dios, del Dios de los hebreos, vamos a consultarlo. Y mandaron a buscar a Eliseo. Eliseo en ese momento no podía concentrarse porque tampoco es que el profeta profetiza cuando le da la gana, eso es cuando tiene que entrar en un trance, en un estado, y dice que mandó a buscar un músico. Cuando el músico empezó a tocar, entró en un trance y empezó a hablar. Entonces los profetas entran en trances, supuestamente, y empiezan a hablar, empiezan a hablar mensajes, un espíritu se incorpora y empiezan a hablar y darte información. Entonces lo que otras tradiciones tienen estas mismas cosas. Simplemente que a los hebreos antiguos, lo que está codificado en la Biblia, no le importaba las tradiciones de otros pueblos. Y por eso es que dice, no consultarás a astrólogos, a lo que te digan el futuro, porque de entre los hijos de ustedes yo te he dado a quien, a un profeta. ¿Quieres saber estas cosas? Pregúntale al profeta. Cuando no hubo profeta ya es otra historia, ya es otro aspecto de cómo la gente adivinaba, etc. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque se admite la existencia de la profecía en otros pueblos. Simplemente que la instrucción que está en ese texto, históricamente, está hablando de no consultes a más nadie porque, ¿para qué? Yo te he dado al vidente que va a hablar contigo, ¿no? Ya después del proceso histórico de que ese texto se cogió y se ha universalizado y se han creado religiones y ahora todo el mundo fija eso como palabra universal, bueno, ya esos son otros hechos históricos. Pero si nos situamos en un contexto, les decía, de cómo surgen estos textos, no podemos desvirtuarnos de cómo surgen esta información. ¿Y por qué creo todo este preámbulo? Pues para explicar que lo que voy a simplemente exponer el día de hoy es simplemente la visión que tiene el mundo judío, el mundo de la Kabbalah, sobre el aspecto de la profecía, donde se ve una jerarquía muy importante en cuanto a los profetas bíblicos, y como profeta número uno, Moisés, porque se dice que ninguno llegó a un nivel más alto que Moisés, dentro de esta tradición de lo que es el pueblo hebreo, otra vez. No está hablando de otros profetas que pueda haber, no lo sé, en la India o en no sé qué otro lugar, porque a la Biblia no le interesa lo que pasa en otros lugares. El que escribió todos estos textos está hablando, escribiendo, pensando en judíos para judíos. No le interesa que haya alguien más. De hecho, en la opinión de los cabalistas, se dice que Bilaam era un profeta al mismo nivel que Moisés. Al mismo nivel que Moisés. Solamente otra vez que esto es un texto. Si yo estuviera estudiando, por ejemplo, algún texto de la India, quizás hablarían algo parecido. No mencionarían a los judíos, porque ¿qué le interesa a los hindúes los judíos? Esa no es la realidad de ellos. Si estoy leyendo un libro de los griegos, escribirían cosas que los sacerdotes egipcios o los sacerdotes griegos escribirían cosas de la religión de ellos para gente de la misma religión. Entonces, cuando la gente escribió la Biblia, está escribiendo para gente de la misma tradición, no le interesa que haya otros profetas, otros videntes, etc. Entonces, dicho esto, hay una jerarquía del entendimiento de lo que es la profecía. Se hizo o se enfatizó mucho en el siglo XII con Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, enfatizando la supremacía de Moisés por encima de ningún otro profeta. Aunque sí es cierto de que hay textos cabalísticos que afirman que hubo cabalistas que llegaron a un nivel mucho más grande que Moisés. Por ejemplo, Rabbi Akiva o Rabbi Shimon Bar Yochai. Claro, esto no es lo que dice digamos que con lo que se habla públicamente en la sinagoga, pero por detrás, en los círculos más secretos de los cabalistas, se comentan cosas que no se le van a enseñar o no se dicen abiertamente porque son cosas que son difíciles de comprender. Yo digo esto ahora y mucha gente va a saltar a decir, bueno, eso no es así o tal.
porque no está entendiendo por qué yo digo lo que digo, ¿no? Yo tendría que sentarme a explicar, no es el momento para explicar, y por eso es que los cabalistas no perdían el tiempo en explicar cosas, porque son temas que solamente ellos estaban estudiando todo el tiempo. Quizás en otra clase hable de eso, pero hago todo un preámbulo para que comprendamos que el aspecto de la profecía es profundo. De hecho, en la tradición bíblica no se considera, por ejemplo, libros como es el libro del profeta Daniel. De hecho, a Daniel no se le considera ni un profeta tampoco. Daniel se considera como un hombre sabio. Eso es muy interesante. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente porque sé que mucha gente que me está viendo viene del mundo cristiano y piensa que nosotros tenemos el mismo entendimiento que ustedes. Y no es así. No es así. Entonces, dicho esto, les decía, hay que una especie de jerarquía en cuanto al aspecto de la profecía, y dentro del mundo judío se llegó a un entendimiento de que dijeron no hay más profecía. La profecía entre los círculos de los cabalistas más ocultos sí admitían, y se admite, la existencia de la profecía, pero es la profecía personal. ¿Qué significa la profecía personal? Donde se entiende que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, puede venir sobre una persona y escribir libros. Está inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, hasta el día de hoy, hay muchos casos de historias de rabinos que han escrito sus libros, y el entendimiento que hay dentro del mundo judío es que esos rabinos escribieron esos libros por Ruach HaKodesh. Hasta hoy. Entonces, una persona que puede lograr ese espíritu de Ruach HaKodesh para él mismo, no para inmiscuirse en la vida de otros. Entonces, yo creo que por ese lado me gusta ese aspecto, que no haya ninguna profecía global, porque ahí habría que ver, ¿no?, quién es profeta de verdad y quién no, porque en la misma Biblia hay relatos de falsos profetas. En esa misma historia que les conté ahorita, el texto dice, ¿no?, que llamaron a varios profetas y también profetizaban en el nombre de Dios y le decía, ve a la guerra que todo va a ir bien. Y sabemos que no fue así. Entonces, y hubo enfrentamientos, unos profetas con otros, le decía, tú dices mentira, aquel dice, no, el mentiroso eres tú. Entonces, ¿a quién le vas a creer? Y cuando la corrupción es tan grande, ya después la profecía se vende. El que pague más, se la adivina. Esa es la realidad, porque al final se trata de los seres humanos, y así son los seres humanos. Hay un momento en que todo se corrompe, todo se corrompe. Y eso hay que tenerlo presente porque está escrito en el texto bíblico. Nada más hay que leerse los libros de Isaías, Jeremías, y van a ver la cantidad de denuncias que están haciendo por la corrupción tan grande que había en esa época. Y es una corrupción que hasta el día de hoy existe en el mundo, porque otra vez eso es humano. Es normal ese tipo de cosas. No es momento quizás yo para explicar la historia de las religiones, pero si usted coge un libro de historia, o alguno de ustedes, por eso es que yo animo tanto a estudiar, que vayan a la universidad, que se preparen, y los que son quizás profesores de historia de religiones comparativas van a saber esto, cómo las grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo, el islam, muchas de las creencias de la gente fueron por los reyes o los califas que presionaban a los ulama, a los líderes religiosos para insertar ideas que les convenían a ellos en sus gobiernos. Y la gente cree todo hoy y cree que todo es maravilloso y no sabe que muchas creencias que tienen surgieron porque fueron esos gobernantes. Les decía, esto lo puedo explicar tanto en el mundo judío, se los puedo explicar en el mundo islámico con el califato abasí, que es lo que hacía los debates entre los mu'tazila y los asharía, que son las grandes escuelas que había en ese momento. A unos los perseguían, los mataron y metieron las ideas de otros. Los cristianos, cuando se inventó y se reunieron en ese concilio en el año 325, que estaban debatiendo y debatiendo por meses hasta que llegó Constantino cansado con las legiones romanas y le dijo, o deciden o se acaba esto. Y en menos de nada decidieron y se crearon toda la teología de Jesús y todo ese mundo. Y así es la historia de la humanidad. Por eso es que hay que estudiar, hay que profundizar con todas estas cosas. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a leer directamente la visión que tiene el rabino Aryeh Kaplan. También esto es muy importante. Cuando uno lee un libro, nunca puede la persona pensar que lo que dice un libro es palabra definitiva de nada. Porque tanto que hay que estudiar, y entre más uno estudia, te das cuenta que es una pluralidad tan grande de ideas y de pensamiento que dices, wow, por fin, ¿cómo se entiende esto? Y realmente lo hermoso de esto es que precisamente eso, que haya mucha variedad de ideas. Cuando estés en un lugar y te quieran sembrar por la fuerza una idea y te dicen, esto es así, si no crees, sale corriendo de ese lugar, porque ya sabes que eso es falso. Cuando te quieran sembrar una idea y decirte, esta es la única verdad, si no crees esto,
te va a pasar tal cosa, bla, bla, bla. Huye de ahí, porque eso todo es falso. No existe tal cosa, existe una pluralidad muy grande de ideas. Y en el mundo judío existe una pluralidad muy grande de ideas, de entendimiento, de creencias. Muchas están olvidadas, muchas no se conocen. Nosotros que somos historiadores, investigadores, constantemente estamos reviviendo los temas de cómo se crearon las cosas. Ahora mismo yo eh, mandé a comprar un libro bueno, ya me llegó hoy un libro sobre la historia del idioma hebreo y otro sobre la liturgia judía, ¿no? Cómo se inventó los rezos de la sinagoga. ¿Quién creó todo eso? ¿Quién compuso todo eso? Está, lo que pasa es que a la gente simple de eso no le interesa, pero los académicos, los eruditos, sí estudiamos todo eso, porque hay que saber, ¿no? ¿Quién creó las oraciones? ¿Quién impuso esto así? ¿Quién determinó tal orden? ¿Quién determinó otra cosa y quién canceló tal cosa? Porque hay variedad en los ritos. El idioma que la gente habla del idioma hebreo, ¿no? El idioma sagrado, las letras hebreas. Dios creó el mundo con las letras hebreas, la gematria de las letras hebreas, el árbol de la vida con las letras hebreas y en el árbol de la vida las letras tal, 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 que forman los canales y las personas se aferran a eso y dicen esto es así. Por eso es que en la Cábala siempre decimos, cuando usted estudie todo eso, el árbol de la vida y los mundos, tiene que olvidarse de todo eso, decía Rabí Gloria, porque nada es real. ¿Y qué pasa? La gente cree que es verdad que existen todos esos circulitos y cosas. No, porque cuando hablamos de idioma hebreo, ¿de qué idioma hebreo estamos hablando? Porque el hebreo que usamos hoy está cambiado. No es el idioma en que se reveló la Torá. Ya no se usa el idioma original. Entonces, si estudiamos toda la gematria que estudiamos y la gente se encasquilla con esas letras que es ashurí, ese es el hebreo que usamos hoy es ashurí, es asirio, dialecto judío asirio, pero no es el idioma bíblico. Entonces, todas estas gematrias sí funcionan, son ciertas, pero por eso siempre los sabios dicen, estudia y después olvídate de eso. No lo tomes nunca literal. ¿Qué pasa con la gente? Que a la gente no le gusta la incertidumbre, quiere agarrarse a algo, tiene miedo, ¿no? Quiere agarrarse a algo. Yo quiero creer algo, quiero que sea la verdad absoluta, porque si no es la verdad, no, no es así. Son simplemente estructuras que nos ayudan a crear un entendimiento, pero yo podría hacer el mismo análisis con el mundo árabe. Los sufíes dicen lo mismo, que Dios creó el mundo con las letras árabes y tienen gematria y numerologías y también dan matemáticamente exacta. Y los hindúes con el sánscrito dicen que Dios creó el mundo con las letras hindúes. Entonces, de todo esto lo que estamos aprendiendo es que no se trata de aferrarse a lo que esto está viendo. Esos son mecanismos que usaron los sabios judíos, en este caso los cabalistas, para intentar estudiar el universo, las galaxias, el mundo, la creación, la vida. Y los otros científicos que eran islámicos hicieron lo mismo, y los científicos hindúes hicieron lo mismo, y llegaron a las mismas conclusiones, cada cual con su sistema. Entonces, todo esto es muy importante porque otra vez, la persona que, y yo lo comprendo, no es una crítica, pero estoy haciendo ver que cuando uno estudia es mucho más profundo. Para mucha gente esto puede ser como, wow, estoy desilusionado, perdí la fe, ya no creo en nada. Pero eso es una cosa tonta e infantil, porque son gente que todavía están en esa tontería de lo que es verdad, lo que es mentira, yo tengo la verdad. Los sabios, los eruditos no pasan de eso, pasan de eso. Y por eso es que un erudito en el mundo judío se puede entender perfectamente con un erudito cristiano o con un musulmán o con un hindú, porque pasan de esto. Entienden la profundidad de lo que está insinuando el mensaje. Pero para llegar a entender lo que yo estoy diciendo hay que estudiar, estudiar y estudiar. Entre más uno estudia se da cuenta que no sabe nada. Entre más libros compro me doy cuenta que me voy a morir y no voy a acabar de leer los libros que tengo. Y precisamente esa es la gran humildad, de darse cuenta que no sabes nada, que no sé nada. Por muchos estudios que uno tenga, por mucho doctorado, nadie lo sabe todo. Hay que estudiar tanto bueno, quizás por eso es que uno venga en reencarnación, ¿no? En cada reencarnación a ver si tengo que dejar encargada la biblioteca mía para cuando regrese seguir donde me quedé, o donde me voy a quedar, no lo sé. Pero esto nos lleva a la humildad de ver más allá de la forma, porque precisamente ese es el aspecto de toda la espiritualidad, ver más allá de las formas. Los dogmáticos, la gente de a pie, religiosa, simple, se queda con la forma. Y está bien porque no entienden estas cosas. Por eso es que la mística antes era prohibida. Enseñar estas cosas públicamente te podía costar la vida. En el mundo judío los cabalistas eran perseguidos. Hoy todo el mundo está estudiando Kabbalah. La gran cosa es la Kabbalah. Porque si que los cabalistas hasta hace poco
están perseguidos por la misma comunidad judía. Los místicos cristianos los perseguían también, los excomulgaban. Ahí están las historias de los que ahora son santos cristianos, pero estaban todos perseguidos, excomulgados, los encerraban, como el Padre Pío, por ejemplo. Todos los que hoy veneran. El mundo islámico también, con los sufíes, con Ibn Arabi, los querían matar. ¿Por qué? Porque eran personas que pensaban fuera de la caja. Entonces es peligroso dar tu opinión, porque la gente no quiere que le digas estas cosas. Prefieren quedarse en la burbuja, ¿no? Entonces, claro, para un investigador, uno tiene tacto con las cosas que se enseñan y tiene que saber qué enseñar, dónde es el momento de hablar públicamente de ciertas cosas y dónde no es el momento, porque es irresponsable también hablar de cosas que al final también son muchas teorías. No hay nada probado de nada, porque quizás muchas cosas sí están establecidas y son conocidas, pero otras son especulaciones. Por eso le decía, entre más yo estudio la cábala, me doy cuenta de que no hay una cábala. Yo diría más bien cabalás con S en plural, porque de hecho así es como era antes. Había muchas escuelas de pensamiento y todavía hay hoy muchas escuelas de pensamiento. Pero no existe una cábala. Existe una tradición dentro del mundo judío que llamamos cabalá, pero es muy diferente y algunas unas entroncadas con otras y con ideas muy diferentes. Y esa es la riqueza del pensamiento humano. Eso es lo hermoso de que haya gente que esté pensando, que esté buscando respuestas a los grandes enigmas de la vida, del universo, del alma, del más allá, de entender, de explicar, en base a sus propias experiencias, a lo vivido. Entonces eso es lo hermoso del ser humano. Me he dado cuenta, entre más estoy estudiando la cábala últimamente y estudiando también la ciencia, me estoy dando cuenta que muchas de las cosas que la ciencia hoy se aceptan, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina, la química, las matemáticas, la física, la astronomía, son, sería lo que en el tiempo antiguo era la mística. Todo lo que hoy se considera ciencia era lo que en el tiempo antiguo se consideraba mística. Porque de hecho no había separación, como hoy, de lo que hoy la gente piensa que es conocimiento científico y lo que es todo esto. De hecho, el primero que se le considera el padre de lo que sería el pensamiento científico es René Descartes. Y René Descartes, un francés del siglo XVII, vivió en 1600 y algo. Y René Descartes mismo, en las Meditaciones Metafísicas, el que no la ha leído, les recomiendo que las lea, René Descartes está diciendo que él decidió y leyó todo lo que hubiera de las grandes ciencias. ¿Las qué ciencias? Las ciencias ocultas, la mística, la magia, todo eso. ¿Por qué? Porque no había diferencia entre los científicos estudiar estos conocimientos. Cuando vemos el pensamiento de Isaac Newton, que es, en la opinión de muchos, quizás el científico más grande que ha existido de todos los tiempos, el que más ha influido en todo lo que hay en el mundo moderno, se lo debemos a Isaac Newton. Pero Isaac Newton se dedicó más tiempo a estudiar ocultismo y cabalá y todo lo que es el mundo esotérico y la alquimia que a hacer ciencia. Pero en la mente de él estaba haciendo ciencia, porque estudiar todos esos libros que hoy la gente los llama supersticiosos o piensa que es magia, ocultismo es malo. En esa época los científicos estudiaban todo porque el conocimiento estaba unificado. Pero de hecho lo hacían en secreto. El mismo Isaac Newton nunca publicó ni nunca dijo públicamente que él estudiaba cabalá, alquimia o textos de magia, porque le hubiera costado claramente en la sociedad donde él vivía, la sociedad puritana en Inglaterra, le hubiera costado. Nunca se supo esto y le hubiera costado la cátedra de Cambridge en la universidad donde daba clases de matemática. Y solo fue después de muerto, donde en un baúl dejó sus notas, quien después sus amigos abrían ese baúl a revisar las notas de Isaac Newton y se encontraban con aquella barbaridad que Newton se pasaba la mayoría del tiempo investigando y haciendo cuentas matemáticas de la Biblia sobre el fin del mundo y sobre aspectos de lo que él entendía que el fin del mundo iba a llegar según Newton en el año 2060, para que los que anden por ahí diciendo que el mundo se va a acabar, apunten eso. Newton decía que el mundo se iba a acabar en el 2060. Ya sabemos que no es así, pero bueno. Te lo doy como curiosidad. Muchos que iban a ese baúl, veían todo aquello, se horrorizaban cuando decían el gran científico se dedicó a esto, cerraban todo en el baúl. Y por 200 años no publicaron nada. Hasta no hace mucho que se empezaron a publicar los manuscritos de alquimia y de ocultismo de Newton, con todos los cálculos del fin del mundo y de la Biblia y del Zohar, también leía del Zohar. Muchos de esos manuscritos están en Israel, para que los que no lo sepan, en Jerusalén. Están en los manuscritos de Newton, sobre los manuscritos secretos de Newton. Es muy interesante esto.
Entonces, lo que estoy queriendo hacerles ver es que en el tiempo antiguo se estudiaba todo, no había diferencia. De lo que es la alquimia surgió la química, de lo que las matemáticas encontramos en la Kabbalah. Por eso cuando estudio, les decía, estudio la Kabbalah, todas sus especulaciones sobre el infinito. Eso es matemática, los cabalistas estudian el infinito. Los matemáticos estudian el infinito como los cabalistas. Cuando vemos todos los análisis del zodiaco, de las constelaciones, oye, bueno, eso es lo que es la astrología, pero es que ahora ya no se llama astrología, se llama astronomía, porque bueno, y la física, ¿no? Para hacerlo un poco más científico. Pero todo lo que es las ciencias de hoy se derivaron del conocimiento místico. Y por eso es que yo digo, a medida que voy estudiando más el mundo de la Kabbalah y acompañando esto con el estudio científico, me estoy dando cuenta otra vez de todo lo que hoy llamamos ciencia, no es más de lo que en el pasado era mística. Entonces esto es muy, muy interesante, ¿no? La división que se ha hecho, quizás a partir del siglo XVII, si empezamos con Descartes. Algunos empiezan con Spinoza, dice que es el filósofo racionalista por excelencia. Entonces, estamos viendo de que empiezan, ¿no?, a hacer una división entre estas ideas místicas y la ciencia. Pero hay todo un bagaje, decía, de estudios completos. En el mundo del Renacimiento, ni hablar, estaban todos los conocimientos unidos. Está, por ejemplo, un gran rabino que en estas últimas semanas he estado estudiando su pensamiento, que es el rabino Johanán Alemano. Rabbi Johanán Alemano es uno de los grandes del Renacimiento. La influencia de Rabbi Johanán Alemano está en el Renacimiento a través de Giovanni Pico de la Mirandola, el conde, que fue el que él junto con Flavius Mitriades y Marchilo Ficino, que todos estos eran judíos, que se convirtieron al cristianismo y se pusieron todos esos nombres en latín, pero eran todos judíos. Y pasan estos conocimientos a el conde Giovanni Pico de la Mirandola, Johannes Reuchlin y otros, y forman lo que todas estas ideas las traen en la época del Renacimiento en Italia. ¿Por qué? Porque es una época donde hubo un gran interés en Europa por el conocimiento de los antiguos. Europa estaba en un momento de gran oscuridad, de esos dos grandes momentos de la historia donde los historiadores decimos, recuerdo perfectamente esto hace ya 5 o 6 años atrás en la universidad. Sé que nos hemos ido del tema que tenía para la clase de hoy, pero bueno, me gusta esto que sea espontáneo, ¿no? Porque esto no está preparado, esto es lo que está fluyendo, así que voy a seguir. Les decía que cuando miramos yo recuerdo, decía en la universidad, se estudian dos grandes temas de oscuridad en la época de la humanidad. Seguro que hay más, pero los dos grandes que se estudian en la historia de Occidente son en un periodo desde la época de lo que es la época mitológica, en la época de Homero, por ejemplo, de ese periodo que llaman los Cíclades, en toda esta zona, hay un momento donde no se sabe cómo surge la escritura griega y pasa cuando hay como una destrucción de ese mundo antiguo y de momento aparece todo nuevamente en lo que es como tal Grecia, no en las islas, sino en Grecia, y hay como de momento aparece la escritura, de momento hay textos, de momento hay todo. Entonces los investigadores dicen, pero bueno, ¿y eso cómo surgió de repente? Hay como un espacio de tiempo que no sabemos qué pasó ahí, porque antes todo era oral. Y por eso es que hay, bueno, hay unas investigaciones con unas tablillas que se han encontrado que lo llaman A, B, no sé, que es el estudio de cómo surgió el idioma griego. El idioma griego es clave porque el idioma griego, de ahí parte todo el conocimiento occidental. Del idioma griego, que es el idioma de los ser culto, por excelencia, el griego es el idioma de la gente culta en el tiempo antiguo. Todo lo que es español viene del griego. Claro, hay un bagaje ahí que cuenta, ¿no? También griego, el latín, pasa a las lenguas romances, pero en el idioma castellano está la influencia del griego. Nosotros usamos palabras griegas y la gente no se da cuenta. Si usted si usted alguna vez búsquelo, si ha visto alguna vez la televisión griega, usted va a ver que los griegos hablan como nosotros, con esta manera de hablar, pero solo que hablan en griego. Pero parece que están hablando en español. Y es que hasta en la época de Castilla, hasta la época de Fernando el Católico y Isabel la Católica en España, lo que se hablaba era griego, era el idioma de la corte, primero que el latín. Después el latín fue, sí, muy importante, pero el griego era el idioma principal con las expansiones luego de Alejandro Magno. El mundo judío no se queda atrás. Con toda la expansión del helenismo, sabemos que el mundo judío se helenizó. Y en el Talmud se habla de todo esto, ¿no? De ese enfrentamiento que habría entre la cultura judía y el mundo griego.
Y hoy todas esas historias que hablamos de los macabeos y Hanukkah, qué bonito. Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, el enfrentamiento a los griegos que nos querían helenizar y la victoria, ¿no?, de Hanukkah. Pero la historia la dejan hasta ahí, ¿no? Y que después, ¿qué pasó? Cuenten lo que pasó, hay que contar lo que pasó, ¿no? El pueblo judío siguió helenizándose. De hecho, los macabeos conquistaron solamente Jerusalén por un tiempo. Después los griegos volvieron a tomar la ciudad. Y los mismos macabeos que lucharon contra los seleucidas, de hecho no podemos decir que eran los griegos, eso también es un error, porque no es el imperio griego, ya no está el imperio de Alejandro, está luchando contra el imperio de Antíoco IV Epifanes, que era, sí, es un rey griego, pero es un rey de Siria, no es como tal contra los griegos, eran griegos por cultura y tal en Siria. Hoy Siria, la misma que hoy es islámica, musulmana, su identidad no era esa. Los musulmanes son conquistadores, le impusieron la lengua y la religión y todo a esas personas de ahí. Pero esas personas eran de lengua griega, aramea. Hasta el día de hoy se habla arameo en muchas zonas, lo que está disminuyendo. Malula es una zona en Siria que dicen que todavía se mantiene, pero lo que quedan son poquitas personas. En Israel yo conocí, tengo amigos de la iglesia siriaca, hablan todavía arameo. Entonces, les decía que el mundo judío también adoptó. Los macabeos se helenizaron, eran puros griegos los macabeos. Entonces la historia de Hanukkah la contamos, ¿no? Porque es que no podemos contar esta otra parte. Porque si estamos diciendo que luchamos contra los griegos para echar a los griegos y después nos enteramos de que todos los mismos macabeos se hicieron griegos y se helenizaron, y después hubo como un arreglo con Antíoco y con el imperio seleucida para permitir a los macabeos como una especie de reino un poco medio vasallos también, esa parte no la podemos contar porque la gente pierde la fe, ¿no? Hay que contar la historia de la victoria y del milagro. Y está bien, pero nosotros que somos historiadores, sabemos los hechos. Hay que ir profundo con las cosas. Y esto no, realmente cuando hay una fe madura, esto no es motivo de, no, es darse cuenta de lo que es real y de las historias o mitologías que se crean en todos los pueblos y culturas. Si yo hiciera, les decía, un estudio de otras culturas, contaría lo mismo, porque así es la humanidad. Entonces, regreso ahora al Renacimiento en Italia, hablaba de Rabbi Yohanan Alemano y le decía que Rabbi Yohanan Alemano es uno de estos grandes, de hecho los manuscritos lo llaman Jajam Kolel. Hay un manuscrito que habla, dice, y llegó a Jerusalén el anciano cabalista, el rabino Jajam Kolel, sabio completo. ¿Por qué sabio completo? Porque no solamente es que estudiaba la halajá, la Torá, las leyes, y que era también de la Kabbalah y tal. No, jajam, es que él sabía la sabiduría griega, romana, árabe, sabía de literatura, sabía de idiomas, sabía de ciencias, de matemáticas. Era un hombre completo, culto. No es como hoy que la gente se encierra en religiones y nada más estudian religiones, no quieren saber de más nada. No, los sabios de antes sabían filosofía, ciencias, matemáticas, astronomía, literatura. El Ramjal Luzzatto, que fue a la Universidad de Padua, estudió en la Universidad de Padua, el Ramjal, y escribió obras de teatro, de poesía. Entonces, hay que ir atrás para ver que estos eran sabios completos. Más me doy cuenta de que cuando uno se encierra solamente en un pensamiento religioso, más ignorante se pone la persona, más extremista se pone la persona, y que cuando te encuentras a alguien así no vale la pena ni siquiera conversar porque, o sea, es perder el tiempo porque te das cuenta de que es alguien que no ha estudiado. Esa es la verdad. Pero cuando profundizas y te das cuenta de lo que yo te estoy contando hoy o estoy platicando con ustedes en este vídeo y te das cuenta de gente que está trincherada en ideologías, es ridículo, es un hazme reír porque delante de un erudito, de un entendido, lo puede desarticular fácilmente. Entonces, le decía, claro, esto otra vez es normal, esto es un análisis que ha surgido ahora, ¿no? De manera espontánea, desde mi propia tradición o mi religión, que es el judaísmo, pero igual, yo como historiador también conozco mucho, ¿no? También de la religión cristiana, del mundo islámico, y puedo también contar cosas como esta, lo que pasa no es el tema. Pero los investigadores, los eruditos, los historiadores de esas tradiciones también saben lo mismo. Y lo mismo ocurre en cualquier tradición, porque al final es el ser humano. Todo es el esfuerzo del ser humano para entender la realidad. Y a esa realidad, con el paso del tiempo, va evolucionando a nuevas ideas, a nuevos pensamientos. Muchas ideas van muriendo y van quedando atrás. Hoy yo estaba leyendo un texto muy hermoso, es porque también eh,
estudio, ¿no? Toda la historia del antiguo Israel, históricamente hablando, no de teología, porque la gente dice, déjame saber la historia del pueblo judío, y se va a la Biblia. Bueno, la Biblia no es un libro de historia. Hay que ir a los textos de los investigadores, hay que ir a la arqueología. ¿Qué dice la arqueología? Hay que corroborar la arqueología con lo que dicen los textos. Los textos también, no todos los textos, no porque algo esté en un texto significa que esa es la intención o es lo que, o sea, hay que ver el contexto de las cosas, ¿no? Y hoy yo estaba leyendo un texto que hoy sería considerado apócrifo y la gente escucha la palabra apócrifa y piensa que apócrifo es falso. Piensa, apócrifo es falso. ¿De dónde sale esa idea? Un texto apócrifo no es falso. Apócrifo es una palabra que viene del griego, que lo que significa es un texto que es oculto. ¿Oculto? ¿Por qué es oculto? Esas son definiciones del mundo cristiano, déjenme decir eso. ¿Por qué? Porque los fundadores del cristianismo, los padres de la iglesia, de hecho, porque el cristianismo tampoco es una religión que fue fundada en un momento y ya, no, el cristianismo es un proceso de evolución. Cualquiera que lea los padres de las historias de los padres de la iglesia también pensaban diferentes y se debatían cosas y bueno, hasta hoy, hace poco, hasta no hace mucho, creo que fue en el 67, ¿no? El Concilio Vaticano II están llamando un tercer concilio. Ese es en el mundo católico, en el mundo de Oriente también hay diferencias de las iglesias, copta, siriaca, caldea. El mundo es muy variado. Entonces les decía que estaba leyendo hoy un texto que es el Apocalipsis de Baruch. El Apocalipsis de Baruch es uno de los textos que se llama o se considera apócrifos. Pero recuerden esto, apócrifo no significa falso. Apócrifo significa oculto. ¿Oculto por quién? Por la iglesia. Pero eso es en el mundo cristiano, no en el mundo judío. En el mundo judío nadie ocultaba nada. Esos son textos, muchos son textos que en una época al judaísmo no le interesó más, porque, como decía ahorita, el mundo judío siempre ha sido muy rico en ideas, en escuelas, en pensamiento. Igual en la Kabbalah hay muchas, habría que hablar de cábalas en plural, no de una sola cábala, aunque ha habido intentos de sistematización, o sea, de unir las ideas, que ese es otro tema que se lo puedo tocar ahora. Entonces les decía este texto, el Apocalipsis de Baruch, en el mundo judío es un texto que en algún momento el judaísmo no le interesó más. Y los cristianos lo preservaron, porque la versión que yo estaba leyendo es una versión siriaca. Parece que, no sé si fueron monjes cristianos en Siria, lo tradujeron del hebreo al siriaco. Y está el Apocalipsis de Baruch, que lo que está él es una serie de profecías describiendo el momento de la destrucción de él. El texto está hablando de la destrucción del primer templo por los babilonios. Pero claro, los investigadores sabemos que realmente el autor del libro, que él está poniendo que es del siglo 7 antes de nuestra era, realmente no vivió en el siglo 7 antes de nuestra era y lo que es probable que él esté describiendo sea la destrucción del templo del año 70, el segundo templo. Pero él está escribiendo como que es el primer templo. Y entonces él describe, ¿no? Todo lo que pasó Baruch. ¿Quién fue Baruch? Baruch fue el secretario de Jeremías, el profeta. Baruch era un chico joven, muy rico, muy pudiente, como era normal, porque en esa época los profetas y los secretarios de los profetas eran mayormente los príncipes de las familias nobles judías, porque un profeta no podía ser pobre. Y si era pobre había que darle dinero, había que hacerlo rico. ¿Por qué? Igual que el Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque para que no lo compraran. Porque eso pasa. Las personas se pueden corromper. No hay que creer de que todo el mundo es santo. Eso no existe. El pensamiento bíblico es claro. Los judíos con los pies en la tierra. La gente se puede comprar. Entonces, si es pobre hay que hacerlo rico. Entonces, la mayoría de los profetas eran los que se podían dar el gusto de profecía. Voy a regresar ya a la profecía. Y Baruch, ese texto que estaba leyendo y me pareció muy interesante, porque otra vez el autor es anónimo. Él dice, yo soy Baruch, pero no es Baruch. Es un autor anónimo del siglo II, que al parecer, según los investigadores, sí vivió en la época y probablemente vio la destrucción del templo en el año 70. Solo que él está describiendo como si fuera el primer templo. Y él habla ahí de la llegada del Mesías. Claro, cuando uno lee Mesías, te das cuenta de que ese concepto del Mesías no existía en esa época del primer templo. Entonces, inmediatamente, para el que es investigador, dice, wow, espera un momento acá, esto no se corre. Ya uno puede datar de qué momento histórico es, porque uno tiene que estudiar mucho para darse cuenta. Cuando ves una palabra, la puedes situar en un contexto histórico. Los investigadores sabemos específicamente de una rama que se llama la filología. Los filólogos saben en qué momento de la historia
se comenzaron a utilizar palabras, palabras. Ahora imagínense, mucho más fácil, ideas, conceptos, que los podemos situar en un marco histórico, no solamente en el mundo judío, también en el mundo también hispano, etcétera, según el idioma, en los diferentes idiomas. Entonces, inmediatamente ese texto habla del Mesías, pero el Mesías es una idea del siglo -1, siglo I, y está hablando, ¿no?, de una serie de cosas muy, muy interesantes. Ahí habla de los ángeles caídos, ¿eh? La gente que le gusta ese tema del libro de Enoch. Y habla y dice algo muy interesante, que esto quizás lo pueda, en algún momento lo voy a, quizás a publicar o a mencionar, ¿no? Esa creencia, ¿no? Ese debate de los ángeles tienen libre albedrío, ¿sí o no? ¿Tienen los ángeles libre albedrío, sí o no? Hay la opinión más amplia que se escucha en el mundo judío, decimos no, 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 los ángeles no tienen libre albedrío, los ángeles son fieles, siervos de Dios. Pero en la cábala profunda hay opiniones que dicen, sí, sí, espera, los ángeles sí tienen libre albedrío. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Tienen libre albedrío o no tienen libre albedrío? Ah, porque lo que decimos, no hay la variedad del pensamiento y escuelas muy diversas. Entonces, el entendimiento dentro de la cábala es de que los ángeles más cercanos a la tierra son un poco parecidos a los seres humanos, se pueden como actuar según ellos entiendan. Los que están más cerca al lado de lo que llamaríamos el trono de Dios no tienen libre albedrío porque están al lado del rey. ¿Quién puede revelarse al lado del rey? ¿No? Claro, esas son metáforas para explicar un concepto mucho más elevado, para entrar a explicar qué son los ángeles. Eso es otro aspecto. Eso lo explica Maimónides en el capítulo 49 de la Guía de los Perplejos, que si Dios quiere lo voy a sacar en un libro que antes que se acabe este año va a salir sobre los ángeles. Entonces, leyendo hoy este evangelio, este texto de ¿cómo se llama el texto? El testamento de Baruch, algo así se llama. Baruch está diciendo que hubieron ángeles que bajaron a la tierra y dice, porque en aquella época, dice el texto, porque en aquella época habían ángeles que tenían libre albedrío y podían decidir. Y ellos decidieron, bajaron y se casaron. Después cambió. Entonces es probable, leyendo ese texto, que quizás yo haya encontrado, si no es la primera referencia, una de las primeras referencias, mostrando de dónde viene esa idea de que los ángeles sí tienen libre albedrío. Porque este es un texto del siglo I que está indicando, y él mismo, el que escribió el texto, sabe lo que yo acabo de explicar, de que hay otra opinión que dice que los ángeles no tienen libre albedrío, y en la época de él mismo, sabe que la opinión que dominaba era esa, que los ángeles no tienen libre albedrío. Por eso es que él dice, y habían ángeles que tomaron esta decisión porque antes ellos podían tomar esta decisión. O sea, él es consciente de que escribió eso, de que ahora el entendimiento es que no tienen libre albedrío. Pero él está justificando y diciendo, pero antes sí tenían. Entonces, estas ideas continúan, estas ideas no mueren. Estas ideas continúan dentro de los diferentes grupos gnósticos del siglo I, siglo II. El mundo de los textos de Qumran, ya lo he dicho en algunos otros vídeos, en algún momento, como tenga tiempo, tendré que entrar a estudiar esos manuscritos de Qumran porque los tengo, están por aquí. Los tengo en varias versiones, en hebreo original, en traducciones, etcétera. Y hacer vídeos de eso, no sé, explicar estas cosas, porque también ahí hay una riqueza muy grande. Todo es Kabbalah, Kabbalah, pero es que eso es una escuela mística en sí misma, con una riqueza increíble. Y cuando hablamos de los manuscritos de Qumran y de los esenios, no estamos hablando de gente por ahí, porque hay gente por ahí que se hace llamar esenios y todo eso es falso. Todo eso son pamplinas y mentiras. Hay que ir a los textos, hay que ir a la historia, hay que ir a la investigación rigurosa, profunda de los manuscritos. Entonces, estamos viendo a través de la pluralidad y la riqueza de ideas, estamos viendo de que las ideas religiosas también se van creando con el paso del tiempo en todas las religiones, les decía. Así surgen las creencias de las personas y con el tiempo eso se va cristalizando y se convierten en dogmas. En el mundo judío no existen dogmas, a diferencia del mundo cristiano. En el mundo cristiano existe una creencia y tienes que creer esto así y es así. En el mundo judío eso no existe. Nosotros no tenemos dogmas. La iglesia tiene, ¿verdad? Lo que ellos publican, no recuerdo cómo se llama ahora, si es el canon o algo así, donde ellos, la encíclica, algo de ellos publica la iglesia, no recuerdo el nombre ahora, donde es como el dogma de la iglesia, las creencias que ellos tienen. En el mundo judío eso no existe. Tampoco en el mundo judío hay una figura central.
que es el que dirige el mundo judío. Todas las comunidades son autónomas. Por eso es que cada comunidad judía se dirige a sí misma sola. Eso para mí es maravilloso porque casi mágico, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie dirige nada, cada cual es autónomo y sin embargo todo el mundo sigue unido? Para mí es maravilloso y es bueno que no haya un jefe supremo porque ahí es donde empiezan los problemas. Es verdad que existe simbólicamente el título de rabino sefardí en Israel, pero nadie realmente sigue al rabino sefardí como la única voz. Eso es más simbólico, político, porque cada comunidad es autónoma y cada comunidad sigue primero que nada a su jajam, a su sabio. La comunidad judía de Irak sigue a sus sabios de Irak. La comunidad judía de Siria, muy celosa de los jajamín de Siria. La familia Katzi, que son los Katzin o Katzin, que estudié, uno de mis jabrutas también de esa familia, en Israel, en Jerusalén. Entonces, cada cual tiene aquí sus maestros, los hasídicos que tienen sus rebes, el rebe de Satmar, los que siguen al rebe de Lubavitch. Entonces, cada cual sigue a sus maestros y son celosos, ¿no? Y por eso es que cada cual decide a quién deja entrar a su comunidad y a quién no quiere en su comunidad, porque también es así, el mundo judío es así. Si no te quieren en esa comunidad, no entras a esa comunidad, porque son las personas, se crean grupos específicos y muy especiales. Y eso le decía estamos viendo otra vez la pluralidad de ideas y de que no hay una idea centralizada, no hay un líder central de nada, sino de que cada comunidad es autónoma y eso es muy bueno. No, esas ideas de una sola figura que dirige todo no existen en todo el mundo judío, no hay dogmas. Y por eso les decía, estos textos para nosotros no es que estén ocultos o que estén prohibidos de nada, como en el mundo cristiano que estas cosas se prohibían o se perseguían. Sí es verdad que ha habido enfrentamientos de grandes rabinos, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Que ha habido muchos cabalistas que fueron perseguidos, pero ¿fue perseguidos por quién? Por otros cabalistas que eran el que estaban en contronazo, porque la gente se pelea. Ese es el ser humano. La gente escucha mucho, ¿no? De Rabbi Abraham Abulafia, por ejemplo. Yo estoy estudiando Abulafia, llevo más de un año, 2 años estudiando para la tesis que estoy escribiendo, más de 80 páginas que he escrito sobre Rabbi Abraham Abulafia. Entonces, cuando escuchamos a Rabbi Abraham Abulafia, la gente nada más sabe la historia, ¿no? Pero no sabe nada de Abulafia realmente. Porque Abulafia tiene ideas y dice cosas muy complicadas. Si yo contara públicamente las cosas que decía Abulafia, yo creo que mucha gente se desencantaría de Abulafia un poco, ¿no? Porque dice cosas muy fuertes. Y de verdad que son muy radicales, que al final son inventos de él. Bueno, son sus ideas, un pensamiento místico muy profundo y puede resultar en mucha confusión. Pero escuchen de Abulafia la historia, ¿no? Abulafia fue perseguido, el rabino Shlomo Ben Adret de Barcelona lo persiguió y los comulgó, y el pobre Abulafia que estaba predicando la cábala y había que hacerla pública porque hay que dar la luz al mundo, y el establishment, ¿no? El rabinato prohibiendo a Abulafia predicar la cábala, el héroe Abulafia. Muy linda la historia, pero eso no es la realidad. ¿Quién fue Rabbi Shlomo Ben Adret? Otro cabalista que está teniendo una diferencia de opiniones con otro cabalista que se llama Abulafia. Entonces, ¿cuál es el problema? Un enfrentamiento de dos escuelas de cábala. Hoy también existen en Israel. Son tantas historias que digo, yo no puedo contarlas públicamente porque son temas internos del judaísmo que eso no le interesa a nadie, ¿no? Y que quizás mucha gente no va a entender esto, pero esas diferencias todavía existen. La gente tiene ideas diferentes, siguen a ciertos rabinos y te dicen, si no sigues a este rabino, pues no vas a estar tan cerca de Dios. Por ejemplo, los Breslev, la gente de Breslev, a mí me lo han dicho. Si no sigues a Rabbi Nachman y no vas a Uman, Rabbi Nachman es la única camino, la única puerta. Los que siguen al Rebbe de Chabad, de Lubavitch, el Rebbe de Chabad es la única, el Rebbe es la única puerta que te conecta con Dios. Entonces no me extraña los hermanos cristianos que te dicen Jesús es la única puerta. Claro, porque se dan cuenta que todo es judío. Esas ideas son judías. Entonces los cristianos que tienen esas ideas, claro, porque eso viene también, lo dicen de otros rabinos, porque son los judíos que hablan así. Entonces, volviendo a Abulafia, cuando vemos a Abulafia, no es que a Abulafia lo estaban persiguiendo los rabinos y el rabinato y Abulafia, pobrecito. Todo eso son inventos. Esos son debates entre rabinos que tienen diferentes opiniones. Y el mismo Rabbi Shlomo Ben Adret era otro cabalista. Se olvida decir esto.
Rabbi Shlomo Ben Adret era otro cabalista, solamente que no era de la cábala de Abulafia. Porque Abulafia, y esto también yo creo que voy a tener que, cuando escriba en la tesis que estoy escribiendo, lo voy a tener que enfatizar. Es verdad que Abulafia se habla como el fundador de la cábala extática, pero cuando se leen los libros de Abulafia, Abulafia mismo está diciendo de dónde él sacó lo que él está hablando. Y Abulafia no sé si era muy consciente, o tal vez sí, porque otra vez un tanto estoy leyendo, entre más estudio, más me encuentro que hay libros y libros de Abulafia y son así de 500 páginas cada uno, que me toma tiempo. Pero no sé si era muy consciente de que él estaba creando un sistema específico o no, porque cuando tú lees a Abulafia te das cuenta que él está diciendo la cábala de los nombres de Dios, ya eso existía antes de Abulafia. Antes de Abulafia ya había gente en el mundo judío que eran profetas. El mismo Abulafia dice, cuando fui a Castilla me encontré con Rabbi Shmuel el profeta. Abulafia está diciendo que había otro que en Castilla, en España, le decían el profeta. Y en el mundo judío hay muchos que se llaman profetas, que son rabinos. Abulafia mismo se llamaba así, el Arroé, el profeta. Le decían Abulafia el vidente. Yo no sé si es verdad que le decían el vidente o él mismo se puso ese nombre. Está bien, no importa. Entonces, es muy interesante otra vez que vemos esa historia de Abulafia y nos quedamos en lo superficial, que es la historia muy bonita, el predicador que estaba, el mundo judío se opuso a que él difundiera la cábala y él se enfrentó. Bueno, eso es una historia que eso no coincide es una leyenda, no va con la historia real. Lo que estamos viendo en el caso de Rabbi Abraham Abulafia es dos figuras importantes, dos cabalistas fajados unos con otros. No fajados, estaban simplemente, tenían ideas divergentes, solamente que uno tenía más autoridad, porque el Rashba tenía autoridad alágica. Y hay una cosa importante. ¿Quién tiene derecho a interpretar un texto también? ¿Quién tiene fuerza de guiar una comunidad? Porque no es como hoy que cualquiera dice lo que quiere y hace lo que quiere. No, el mundo judío en aquella época, igual que el mundo cristiano, el mundo islámico, tú pertenecías. Pertenecer a una religión no es como hoy que la gente entra a una religión, entra y sale y hace lo que le da la gana y se pelea y se cambia de una para otra. En esa época no era así. Usted no se podía cambiar de una religión para otra, estaba prohibido por la ley. Te podía costar la vida. Irte de tu religión, perdías todo, protección, seguridad, estabas a la merced de bandidos, de robo, de asaltos, asesinatos, nadie te podía proteger. Si te secuestraban, ¿quién te iba a sacar? La comunidad te podía proteger de todo eso. Están las tantas historias. El mismo Cervantes, cuando después de la batalla de Lepanto, que queda, dicen que con problema en un brazo, una mano, estuvo preso en Argel, hasta que los cristianos de Barcelona, creo que fue en Barcelona, no recuerdo ahora, se reunieron, hicieron una recolecta para rescatarlo. En el mundo judío era igual, cuando los musulmanes, los turcos venían y se secuestraban a la gente, había que pedir rescate y venía la comunidad judía a pagar el rescate. Son muchos casos que puedo contar de estas cosas, les decía, por eso hay que saber historia. Entonces, en esa época tú no te puedes salir de tu religión, porque la religión es una protección. Y lo otro es que por ley era así. Entonces, los enfrentamientos entre Abulafia y Benadret es serio, porque estos rabinos, en el caso de Benadret, tú dirigías una sinagoga, eres responsable por las personas. Entonces, hay alguien que también empieza a causar ruido. Espera, ¿quién es esta persona? ¿Qué hay? Porque Abulafia tenía gente que lo seguía. Y Abulafia mismo escribe, no sé si yo he leído las cartas de Abulafia y a veces un poco prepotente, él mismo lo admite, porque dice, tengo a mi comando tantas personas que con yo decir una palabra hacen lo que yo diga. Así escribe Abulafia, un poco como prepotente, ¿no? Con solamente una palabra que yo diga, hacen lo que yo diga. O sea, el hombre tenía una fuerza interesante. Y lo curioso es que el mismo Abulafia después escribe, porque los discípulos se le fueron. Tenían miedo, este hombre está medio loco. Dice que viene a Roma, se va a enfrentar al Papa, va a decir cosas. Y eso no es tan sencillo. Eso te causa una persecución al mundo judío, que ya en esa época estaban los dominicos y los franciscanos haciendo estragos. Porque fue la época también en 1232 con un debate que hubo en el sur de Francia y luego se desencadenó esto en la quema del Morene Bujín de Maimónides y por las ideas aristotélicas y racionales a la interpretación bíblica, que esto no le gustaba a la iglesia y el mundo judío tampoco, había algunos que no
no aceptaban ese racionalismo, otros rabinos sí. Después la quema del Talmud en Francia, 40 vagones de libros quemados, la iglesia inmiscuida en las cosas judías, en asuntos judíos. Después los dominicos y los franciscanos llegaron a Aragón con Jaime I el Conquistador y Ramón de Peñaforte, que era el confesor de Jaime I, el rey de Aragón. Y esta gente llegaban por autoridad del rey, se metían a la sinagoga los sábados y obligaban a la comunidad judía a tragarse un discurso cristiano, predicando, ¿no?, las cosas cristianas. Entonces, a la fuerza te obligaban. En 1262 fue el famoso debate. Ya había habido un debate antes en Francia, en el sur de Francia, con Rabbi Yehiel de París, que se enfrentó a un grupo de los eruditos católicos en ese momento. Y luego hay un debate muy sonado, que fue el debate que tuvo lugar en Barcelona entre 1262 y 1263, donde Rabbi Moshe ben Nachmanides, la autoridad más importante en ese momento, debate a Pablo Cristiani. También estaba Raymond de Peñaforte, el rey. Es un asunto grande, debate aquí. Y sabemos, ¿no?, cómo concluyó el debate, con la victoria de Nachmanides, pero la victoria de él, que de hecho fue sonado, porque los judíos, una persona que dijese algo contra Jesús o contra las ideas cristianas, lo metían preso, tortura, y iban contra la comunidad. Y él pidió en ese debate que la única condición que él pedía era poder hablar con libertad, porque si no podía hablar con libertad, ¿para qué va a debatir? Y habló con libertad, ganó el debate, pero la cosa no quedó ahí, porque después del debate, los dominicos franciscanos le dijeron: no, mira todo lo que ha blasfemado de Jesús y todo lo que ha dicho. Pues ahora empezaron a poner una serie de persecuciones. Él tuvo que irse huyendo de Barcelona porque lo iban a matar, pero eso acabó en Tierra Santa. Nunca más pudo regresar a su tierra, le costó el exilio, no había libertad de expresión. Entonces, esos, para que vean los tantos debates que fueron surgiendo. El enfrentamiento entre Abulafia y Shlomo Ben Adret es simplemente un enfrentamiento teológico, entre creencias. Ben Adret representaba la cábala de la Sefirot, del árbol de la vida. Abulafia conocía la Sefirot, pero Abulafia no pensaba que la Sefirot es una cábala básica, básicamente, lo que dice Abulafia. Para Abulafia, la cábala más elevada es la cábala de los nombres de Dios. El estudio de los nombres de Dios con las técnicas de él y el sistema que él diseña, para él es la cábala más importante, porque es la cábala que lleva a la actualización del intelecto activo, que se una al intelecto, digamos, que es como el ideal. Hay un concepto que es el concepto de la Ein Sof, el infinito. Ya sabemos que nunca se llega, nunca se sabe nada, es un gran misterio, pero en la estructura del proceso creativo hay algo que se llama el intelecto activo, y está el intelecto humano. El intelecto humano, lo que tenemos todos, debe subir de nivel, elevar su conciencia para llegar a lo que llamamos el intelecto activo, que es básicamente al nivel de Dios, entre comillas, la energía que opera dentro de este plano, mundo, universo en que existimos, ¿no? El Dios creador, pero sabemos que eso es otro tema o más profundo, no quiero entrar mucho. El asunto es que Abulafia entiende que la cábala de la Sefirot no es tan elevada, es básica, hay que estudiarla, pero más elevada es la cábala que le enseña, porque te lleva a conectar directamente, a tener la experiencia profética, es lo que dice Abulafia. Lo otro es algo muy interesante. Hay un debate que había en esa época, para que ustedes vean que todo es una construcción a través del tiempo. No existe una cábala que alguien dijo: mira, toma, lee este libro. No, eso no existe. Estaban todas las ideas regadas aquí y allá, y con el paso del tiempo se fue enriqueciendo por la investigación de estos mismos cabalistas, porque recuerden que lo que estamos hablando de cábala hoy no es más que lo que es la ciencia, la matemática, la física, la astronomía. De eso es lo que es la matemática. Eran los científicos judíos intentando entender el universo, pero ellos, como es un lenguaje antiguo, lo van a expresar con el texto bíblico, porque en el texto bíblico lo ven como la fuente. El gran nombre de Dios es la Biblia, es la Torá específicamente, no la Biblia, perdón, porque la Biblia sería el Tanaj, y el texto más sagrado para nosotros es la Torá, que son los primeros 5 libros. Son más importantes que los demás, no son iguales en nivel. Entonces, la Torá es el gran nombre de Dios.
Y había un debate muy importante en esa época, que está surgiendo todo esto, porque todo esto del árbol de la vida se cristaliza en el siglo XII, siglo XI, siglo XII, principio del siglo XIII todavía, en la escuela de Girona, los discípulos de Rabí Isaac el Ciego, con Jona de Girona, Asriel de Girona, son ellos los que crean el árbol de la vida. Antes no había árbol de la vida en el mundo judío, esto también hay que explicarlo. Son ellos los que crean esa estructura del árbol de la vida, que todo el mundo le da el árbol de la vida. Bueno, eso surgió en el siglo XII, en la escuela de Girona, específicamente en Girona, que la gente que estudia cábala en el mismo mundo judío, grandes cabalistas, no saben esto. Ahí se le debe mucho a España y a Cataluña específicamente. Cataluña era el centro de la cábala. Ahí es donde estaban los grandes cabalistas, porque estaban conectados con el sur de Francia, que era otro centro muy importante. Y no es casualidad que en la Provenza, en la zona de Languedoc, de donde viene el Sefer Yetzirah, el Sefer Bahir, es la misma zona donde estaban los cátaros, que la iglesia los persiguió y los mató a todos. Y en la misma zona donde estaban los cátaros estaban también los cabalistas. Y hay un estudio muy interesante sobre eso, entre la unión de la cábala con los cátaros. Entonces, para que vean que estas ideas las perseguían, mataban a la gente. Y hoy día yo diría, hay cosas en la cábala que yo no puedo hablar públicamente, porque si las hablo públicamente, se va la gente del canal, me apedrean. Entonces, ¿para qué hablar de cosas que la gente no entiende? Porque son temas tan profundos que entre más uno estudia, el aspecto es muy profundo. Y como hay tanta ignorancia entre las personas, ¿no? Empezando por mí, que soy el primer ignorante, ¿no? Porque entre más uno estudia, se da cuenta que uno no sabe nada. Y entre más estudias, te das cuenta que es un nivel y otro nivel y otro nivel y otro nivel y otro nivel. Entonces, por eso le decía, el conocimiento es constante. Entonces, volviendo al aspecto, le decía de la cábala, en el caso de Abulafia y Rabbi Shmuel Ben Adret, es un enfrentamiento simplemente de ideas, de creencias entre dos sabios. Había una diferencia de entendimiento entre la primera sefirá, que es Keter, y el Ein Sof. Los cabalistas en esa época, los cabalistas de ese momento, ya los llamaríamos hoy los científicos del momento, porque realmente eran los científicos del momento. Recuerden que en ese, y digo cabalistas es judío, pero también hay cabalistas de otras tradiciones. Abulafia habla de la cábala de otros pueblos, porque cábala, que es la tradición, el conocimiento recibido, y cada pueblo tiene tradiciones, conocimientos que reciben de su, de su, no sé, de su historia, de su cultura. La ciencia, el mundo hindú, riquísimo en ciencias, en matemáticas, en medicina. Muchas cosas vienen de ahí. Entonces, vemos al punto de Abulafia. Le decía, en esa época habían debates. Los cabalistas, los llamados hoy por los intelectuales, los eruditos en las universidades, los llaman cabalistas teosóficos, porque son los que están en todo el tiempo estudiando a Dios, ¿no? Entender qué es Dios. Y por eso es que la Sefirot, el árbol de la vida, es el estudio también de entender a Dios, que es también entender al ser humano. Ahí hay otro gran secreto. Entonces, había un grupo de ellos que decía, las 10 Sefirot literalmente son el cuerpo de Dios. Otro grupo de sabios decía, eso es herejía. Dios no tiene cuerpo. Dios es invisible. ¿Cómo vas a decir que las Sefirot son el cuerpo de Dios? Estos son herejes. Y por eso es que Abulafia se entronca con Ben Adret, porque Ben Adret le dice, este es un loco, así lo dice. Y yo leí la carta de las cartas que mandó Ben Adret, está en hebreo. Estos libros que ven aquí son los libros de Abulafia, todos esos libros azules, y están todos en hebreo, pero estaban ahí las cartas de Ben Adret, yo las leí. ¿Y qué dice Ben Adret? Dice, y surgió uno que llamado Abraham, dice, que se hacía llamar el profeta en Mesina, en Sicilia, y trató de arrastrar a Israel detrás de él, y cogió palabras de los sabios y las mezcló con falsedades y trató de confundir al pueblo. Y era un loco. Así lo dice. Entonces, Abulafia responde y manda una carta a un amigo de él que se llamaba Yehuda Salmón de Barcelona, un gran rabino, una persona de gran erudición. También recientemente leí y vamos a ver si puedo hacer algún vídeo con esos documentos en algún momento. Y le dice en esta carta, yo escuché de Ben Adret, el rabí, que está hablando de mí, pero yo estoy seguro que, porque fíjense que
nivel que tenía Abulafia, que él no se puso a insultarlo y a decirle, porque Benaderet lo llamó loco, le dijo que es un falso, que se habló una serie de cosas ahí, que después quizás en algún momento hago un vídeo leyendo la carta, ¿no? Traduciéndola del hebreo, pero la voy a analizar. Abulafia no hizo eso, fue más refinado en su defensa, ¿no? Porque se defendió, pero lo hizo con estilo. Y dice, yo escuché de este rabino, de este gran sabio que yo lo estimo, porque es verdad, un gran erudito. Hasta hoy se estudian las obras de Benaderet en las yeshivot, en las escuelas rabínicas. Entonces es alguien que tiene fuerza hasta el día de hoy. Y dice, yo escuché este sabio que le dijeron cosas de mí, pero él dijo esas cosas de mí porque él seguro que no me conocía bien, no ha escuchado mucho de mí, por eso es que dijo esas cosas que él dijo de mí, pero es porque él no me conoce. Pero después pincha y dice, hablando de los cabalistas, porque ahí estamos hablando ya, este quizás es uno de los primeros momentos de la historia, dice el profesor Moshe Idel, donde tenemos por primera vez, tal vez, por lo menos de forma documentada, un enfrentamiento entre dos escuelas de Cábala, la cábala de la Sefirot, del árbol de la vida, y la cábala extática de Abulafia, la cábala teosófica y la cábala extática o la cábala profética de Abulafia. Es tal vez el primer momento documentado en la historia del enfrentamiento de dos escuelas de cábala unas con otras. Y tenemos a Abulafia, que es el principal figura de la cábala profética, enfrentándose a Shlomo Ben-Adret, que era el sucesor de Nachmanides, porque después que Nachmanides tuvo que irse de Barcelona porque lo querían matar, después del debate, Ben-Adret, que era discípulo de Nachmanides, se convierte en la figura principal, gran rabino de Barcelona, principal figura alágica, pero también el líder, tal vez, no lo sé, pero es probable, el primer cabalista que había era él. Ya para este momento, para que ustedes vean lo profundo que es esto, había otras escuelas en Barcelona, que es la escuela de Girona, con Rabí Asriel de Girona, pero Nachmanides suplanta a esa escuela de Girona también, y la escuela de Girona pierde fuerza, porque Nachmanides se implanta como figura clave. Y esto se analiza en un capítulo de un libro que escribió el profesor Meshaid, explicando el por qué esto, ¿no? Las diferencias de los grupos, que había diferentes escuelas de Cábala en Barcelona, y Nachmanides al parecer estaba siguiendo la línea de un rabino, no recuerdo el nombre ahora, que venía de Francia. Era una línea diferente a la línea de Isaac el Ciego, que de la cual estudiaban los místicos en Girona. Y hay un enfrentamiento entre Nachmanides y la escuela de Girona, que queda relegada a un nivel más bajo. Nachmanides surge como gran figura, porque además no solamente tiene el conocimiento cabalístico, sino que además es maestro de la halajá, de la ley. Y el que tiene la ley en su mano tiene más fuerza, porque eso tienes poder jurídico también acá. Entonces, pongo este contexto para ilustrar que Abulafia se entra también ahora en el medio de otra disputa entre estas dos escuelas, entre esta escuela, y es un enfrentamiento de escuelas. Ahora, no es un enfrentamiento porque sean enemigos, no, es para que veamos la riqueza que hay en el mundo judío, que no hay dogmas, que se puede pensar libremente y que está permitido pensar diferente. Y porque usted piense diferente no significa que es falso, ni que va para el infierno, ni que te voy a... No, señores. En el mundo judío no hay dogmas. Por eso es que una sociedad avanza cuando hay libertad de pensamiento, de ideas y de creencias. Una sociedad que está atrasada y no avanza es cuando te quieren sembrar una sola idea, una sola religión, una misma ideología, te persiguen, te hacen callar, ya lo sabemos, las dictaduras. Entonces en el mundo judío hay pluralidad de ideas. Vale, tú tienes una idea diferente a la tuya, exponla, vamos a debatirla, escribe un libro, como todo el mundo escribe un libro, demuestra que eres un erudito. Eso decía Ben-Adret. Abulafia también escribió sus libros defendiéndose, mostrando que él tenía preparación, y por eso en la carta que mandó a Rabbi Yehuda Salmón en Barcelona dijo, mira para que veas todo lo que yo estudié. Y le hizo una lista de todo lo que él había estudiado, que estudió filosofía, que estudió la guía, que estudió el Talmud, que hablaba hebreo, escribía hebreo, sabía de la Mishnah, sabía del Midrash, estudió los secretos, Maser Bereshit, Maser Merkabah. Dice, estudié el Sefer Yetzirah y estudió 12 comentarios solamente el Sefer Yetzirah. O sea, no solamente es que estudió el Sefer Yetzirah, un libro, se tuvo que también estudiar 12 comentarios a ese solo libro.
para que vean el nivel de experiencia que tenía él. Y es cuando él se defiende de Ben-Hadred y le dice, ¿por qué esos cabalistas? Él pincha aquí a Ben-Hadred y le da una estocada muy interesante porque le dice, estos cabalistas de la Sefirot, que a mi entender no son más grandes que la cábala de los nombres, que es más elevada, ¿no? Son peores, dice él. Que dice, son peores, no sé si la palabra es traducida como los cristianos que creen en la Trinidad. Dice, estos creen en 10. ¿Y por qué dice Abulafia eso? Porque es verdad. Había algunos cabalistas que entendían literalmente a las 10 sefirot como parte del cuerpo de Dios. Y otros decían, como explicaba ahorita, que eso era falso, una herejía. ¿Cómo va a decir que ese es el cuerpo de Dios? Ahora, la cosa no queda ahí. Había otro entendimiento, que había un debate sobre Keter. ¿Qué es Keter? ¿Keter es parte de el Ein Sof o Keter es parte ya de la estructura como tal de las 10 sefirot? Y este debate, hasta el siglo XVI, Rabbi Luria no pone a Keter, quita a Keter y pone a Da'at en lugar de Keter. Pero el debate es más profundo, porque el debate que estaba desarrollándose en esa época, en el final del siglo XII, siglo XIII, es que decían unos místicos que Keter literalmente es una referencia a Dios. Keter y Dios son lo mismo, decían unos místicos, y otros saltaron y dijeron, no, eso es blasfemia. ¿Cómo Keter va a ser igual a Ein Sof? Imposible. Se resolvió el asunto claro, la conclusión es que Keter no es el Ein Sof, lo sabemos. Pero ¿por qué cuento yo todas estas cosas? Para que ustedes vean que detrás de todas las cosas que quizás yo pueda hablar en un vídeo o otros maestros que hablen de la cábala y hablemos del árbol de la vida, hay toda una historia detrás de cómo surgió ese árbol de la vida. Y es más profundo. Les decía, tomaría clases que yo pueda explicar esto. Ahí están los libros, les decía, La Cábala en Cataluña, se los recomiendo que lo lean, en una obra en español del profesor Moshe Idel, que estudia y analiza esto que estoy diciendo. Hay otra obra en inglés, 300 páginas, que es sobre, dice, los cabalistas y autoridad en el siglo XIII, donde él también analiza todo esto. Entonces, es para que vean que todas estas ideas son profundísimas, porque no hay nada escrito. Le decían, en el judaísmo no hay dogmas. Estos son científicos, estos eran los científicos de esa época que estaban investigando y no se limitaban el conocimiento. Y esto es algo muy interesante. Y por eso yo también inicié todo esto explicando, ¿no? Que a medida que yo estoy estudiando la cábala y estoy acompañando esto con la ciencia, me estoy dando cuenta que muchas cosas que hoy llamamos ciencia están en la cábala, porque es que la cábala era la ciencia antigua, ¿no? Por lo menos en la manera en que lo estudiábamos los judíos. Y recientemente, ahora me llegó un libro que, bueno, lo estudiaré más adelante, sobre los agujeros negros. El profesor Brian Cox, que es uno de los profesores de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, que es experto en el tema de los agujeros negros. Y cuando yo escucho lo que está hablando de los agujeros negros, suena muy, pero que muy exacto, o casi lo mismo, a lo que estudiamos en la Cábala sobre lo que es Keter y lo que llamamos Ishtalshelut, que es la concatenación de los universos y la concatenación que existe entre los diferentes árboles de la vida en los diferentes mundos. Entonces, hay un entendimiento de que los agujeros negros, todavía no sabemos bien qué es un agujero negro, porque ahora hace una semana el profesor Michio Kaku, que es uno de los grandes físicos aquí en Estados Unidos, ha sacado una investigación, ¿no? del tema de lo que es la materia oscura, y dice que la materia oscura en realidad no es materia, es como algo que está goteando dentro de nuestro mundo de otros mundos que existen, porque la Vía Láctea, como ya sabemos, ya lo dice, la Vía Láctea está compuesta de billones y millones de, bueno, estrellas, planetas, etc. Pero la Vía Láctea es nada, es como un puntito dentro de 100.000 millones de otras galaxias. Y todos esos conjuntos de 100.000, de miles y millones de galaxias, de mundos, planetas, soles, es como una cosita dentro de otras burbujas y burbujas y burbujas. Una cosa que te vuela el cerebro de mundos y mundos y mundos al infinito. Todo eso es física. Los que son físicos que me están viendo saben lo que estoy explicando. Entonces, eso suena, y todo está como conectado. Todos están conectadas unas con otras. Entonces, este mundo, no la Vía Láctea,
Recuerden que la Vía Láctea es dentro es un puntito de nada, dentro de otras cientos de miles, cientos de millones de galaxias que tienen dentro, igual, millones y millones de mundos y planetas. Y todo eso junto es una cosita dentro de una burbujita de otros millones y millones y millones de burbujitas que están llenas y llenas de mundos. Todo eso es física. Y el profesor Brian Cox de la Universidad de Cambridge está explicando el tema de los agujeros negros. ¿Qué son los agujeros negros? Hay algunos que dicen los agujeros negros son salideros de energía. Y es probable, hay una teoría que dice que los agujeros negros o que nosotros estamos viviendo dentro de un agujero negro. Nosotros estamos viviendo dentro de un agujero negro. Entonces dicen algunos como los puentes que encadenan los mundos o esas burbujas de mundos a mundos. Pero cuando yo escucho eso desde la ciencia, yo desde la cábala digo, pero eso es lo mismo que sabemos en la cábala. En la cábala estudiamos que Keter no es más que Malhut del universo superior. Y el Keter, Keter no es más que Malhut de Yetzirah. Keter de Yetzirah no es más que Malhut de Briah. Y Keter de Briah no es más que Malhut de Atzilut. Entonces eso se llama Ishtalshelut, la concatenación de los universos, donde la energía está bajando por todo eso, por cada uno de los mundos. Y cuando hablamos de un agujero negro, ¿qué es un agujero negro? Dice el profesor Brian Cox que, imaginen, estamos viendo, ¿no? Todo parte yo lo voy a explicar con mis palabras. Sabemos la famosa historia de Newton, cuando la famosa historia de la manzana que cayó, ¿no? Sabemos que es falso, pero el mismo Newton probablemente el que difundió esa idea cuando se empezó a hacer popular, él mismo se dio prensa, ¿no? ¿Y cuál es la historia, no? La historia es que estaba Newton en la casa de sus padres, había una plaga en ese momento, y él se retiró al campo donde vivía su familia, y estaba un día, y estaba estudiando, caminando por el jardín de su casa, había un manzano, un árbol, y una manzana cae, la manzana en la cabeza, la famosa historia, ¿no? Que es una leyenda. Pero el punto aquí es que Newton se hace una pregunta. Si una manzana cae, él dice que levantó la cabeza y vio la luna, y dice, si una manzana cae, ¿la luna puede también caer? ¿La luna cae? Porque claro, la pregunta es, ¿qué es lo que está jalando a la luna? Porque la luna es un satélite que está orbitando alrededor de la Tierra. O sea, hay un campo, que es el campo de la gravedad, que es el que jala y mantiene todo, ¿verdad? En la Tierra. Pero la Tierra en sí misma tiene un campo, ese campo de gravedad, que es el que está jalando a la luna en órbita alrededor de la Tierra. Y al mismo tiempo, si miramos el conjunto de planetas, todos los planetas están orbitando alrededor del Sol y están dando todo círculo. Hay algo que los está jalando. Entonces, ¿qué es un agujero negro? Si tomáramos a la Tierra y la hiciéramos pequeñita, 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 del tamaño de 1 centímetro, así, la Tierra, imagínense la Tierra, amplia, grande, y la comprimimos, la comprimimos, la comprimimos y la hacemos tan pequeñita como 1 centímetro, así, la presión sería tan grande que succionaría todo lo que tiene a su alrededor y se lo tragaría. O sea, la fuerza de gravedad que hay en la Tierra ahora es lo suficiente para que estemos en la Tierra y no, o sea, todo se mantenga estable. Pero no puede ser, la fuerza de gravedad no puede ser tan fuerte que no podamos ni movernos ni caminar. O sea, hay una fuerza, pero hasta un límite para que podamos movernos, desplazarnos y no estemos pegados a la Tierra, ¿no? Entonces, quiere decir que hay otros mundos y planetas que tienen quizás otra fuerza un poco mayor, que quizás hay por eso que quizás no podríamos nosotros existir ahí, o al menos no la forma de vida como la conocemos. Entonces, si cogemos la Tierra y la comprimimos del tamañito de 1 centímetro así de nada, la Tierra de grande así, la fuerza que eso genera para aprisionar eso, para hacerlo tan pequeño, es tan grande que todo lo que se acerca a un radio alrededor de ese punto lo succiona y se lo traga. Eso es un agujero negro. Ahora, en la Cábala sabemos que el mundo, ¿cómo inició? Con un punto, dicen los Mekubalim. Todo empezó con un punto, segundo punto, y esto se explica cómo van surgiendo los universos, cómo surgen las letras, todo ese mundo. Todas esas explicaciones que dan los sabios. Pero lo que quiero enfatizar es que esos conceptos de Istalshelut, concatenación de los universos, donde sabemos que Keter
es un vacío a través del cual se desplaza la energía que entra al árbol de la vida, que es el famoso Da'at o las conexiones, suena mucho al estudio que están haciendo los físicos sobre el tema de los agujeros negros. Entonces yo les decía que estamos viendo otra vez que lo que hoy llamamos ciencia es lo que en la antigüedad era la mística y que simplemente se ha dejado de lado todo el aspecto religioso, todo ese aspecto de ángeles, todo ese aspecto de las creencias de la gente y vamos a hablar de lo que podemos comprobar y medir científicamente. Por eso que se llama el método científico, que ya lo dije al principio. Lo iniciamos con Descartes, René Descartes, donde Descartes dijo, propongo una serie de principios donde si seguimos estos principios, vamos a saber que el resultado que vamos a tener es cierto. Pero es que la gente que en ese tiempo, como hoy, son principios matemáticos, eso no se discute. Si no hubiera conocimiento exacto matemático, no se puede lanzar un cohete. Porque si no sabemos exactamente cómo funciona o hacer nada. Todo tiene que estar por reglas matemáticas. Entonces, sobre esto, Descartes y una serie de métodos que dijo que todo lo que no se alinee con este método, pues no es cierto. Y es lo que llamamos el método científico. Claro, hay cosas, ellos lo que hicieron fue sacar todo lo que es de las creencias, la religión y todo ese tipo de cosas que no se pueden comprobar científicamente, que eso queda en la creencia de cada cual, lo que yo experimenté, que yo vi un ángel, que vi un espíritu, que Dios me habló. Bueno, eso es privado, eso nada más lo puede probar usted. Pero nadie más estuvo ahí, nadie más vio nada, o los que estuvieron, pero el mundo entero no puede comprobar eso. Se respeta, se acepta, muy bien, para usted, pero usted no puede imponerle eso al mundo. Entonces, por eso es que la ciencia no puede basarse en lo que la gente siente, ve o vio, no sé. No, eso es personal suyo. Muy bien, guárdalo para usted. Pero la ciencia no puede basarse en eso. Algo científico es lo que se puede replicar una y otra vez y siempre te va el mismo resultado. Porque eso es lo que te da certeza. Y la certeza es lo que se puede verificar y en lo cual se puede construir. Entonces les decía, estamos viendo que el conocimiento cabalístico es quizás la ciencia, lo que hoy día llamamos ciencia. Hay muchas cosas en la ciencia que todavía no están muy claras, pero la cábala sí ya las ha analizado. Por ejemplo, el mismo tema del universo con el Big Bang. La ciencia te habla, ¿no? De la creación del mundo. Al final te dice que el mundo empezó con el Big Bang. Te dice la ciencia. La pregunta es, que ya se la hicieron los cabalistas hace más de 2000 años, ¿no? ¿Qué hubo antes del Big Bang? Sí, todo empezó, una gran explosión. Sí, pero tú crees que todo... ¿Cómo? ¿Cómo que un día todo explotó? ¿Pero qué fue lo que explotó? Para que algo explote tiene que existir ya una creación. Para que algo pueda explotar tiene que haber algo, no sé, un químico, qué sé yo, qué había ahí. Átomos, ¿qué explotó? Entonces la ciencia te dice, dice la ciencia, no, todo explotó, pero ¿qué explotó? Tiene que haber algo ahí. Entonces la pregunta que hacen los cabalistas es, ¿qué había antes de esa explosión? Claro, los cabalistas no llaman eso Big Bang, lo llamamos Shivirata Kelim, ruptura de los recipientes. En la cábala lo estudiamos. Y en la cábala decimos que hay Tzimtzum Aleph, Tzimtzum Bet. O sea, una contracción primera y una contracción segunda. Ahora, los físicos, y recomiendo mucho, les decía, los libros del profesor Michio Kaku, que es uno de los físicos teóricos más importantes que hay acá en Estados Unidos hoy día, hablan los físicos de que ha habido no un solo Big Bang, que hubo un segundo Big Bang. Corresponde con lo que decimos en la cábala. Contracción 1, contracción 2, Tzimtzum Aleph, Tzimtzum Bet. Pero los físicos admiten algo que la cábala también admite. En la cábala decimos, Dios no creó el universo en algún momento y ya. La gente cree, Dios creó el mundo y ya está creado el mundo y ahí quedó todo. Muchas gracias por el trabajo, me voy para la casa. No, la cábala enseña que todavía Dios está creando el mundo. Claro, ya decir Dios es un problema, por eso es que en la cábala no hablamos de Dios. Decimos Ein Sof. Dios es un concepto creado por las religiones. Hablamos de Ein Sof. Y por eso es que los filósofos tampoco usan Dios, porque Dios es problemático. Cuando yo digo Dios,
Los que me estén viendo y son de otras religiones saltan, porque ellos entienden a Dios lo que tienen en su cabeza. Para un hindú, Dios es una cosa, para un cristiano, Dios es otra cosa, para un musulmán, Dios es otra cosa, para un judío, Dios es otra cosa. Y dentro de cada grupo, cada cual se crea un Dios en su propia cabeza. Entonces, por eso es que en la Kabbalah usamos la palabra Ein Sof, y los filósofos también dicen, primera, lo llaman el causa primera, para sacarnos este problema, porque esto puede llevar a confusiones. Entonces, enseñan los místicos de que no existió solamente que la creación todavía continúa, todavía ese Simsum está ocurriendo ahora mismo mientras estamos hablando, y todavía todo está nuevamente siendo creado, y continúan todas esas explosiones y creaciones. ¿Qué dicen los físicos? Lo mismo. La física hoy está admitiendo de que el universo todavía sigue expandiéndose y siguen ocurriendo Big Bang, y siguen ocurriendo mundos y mundos y mundos que están siendo creados y mundos que están siendo destruidos. ¿Y qué dice el Talmud? Que antes de la creación del mundo, Dios se entretenía creando mundos y destruyendo mundos. Entonces, es lo mismo que la física está diciendo hoy día. El famoso Big Bang, todavía siguen ocurriendo muchos Big Bangs, porque todavía siguen muchas creaciones, y la Cábala sigue diciendo el Tzimtzum. Todo eso que estamos hablando no fue una cosa en el pasado, sigue ocurriendo a cada instante. Entonces estamos viendo una correlación entre el pensamiento científico y el pensamiento cabalístico. Hay muchas otras cosas más, porque le decía, los científicos no saben qué pasó antes del Big Bang. La Cábala sí lo habla, y está escrito ya. Es todo el estudio de los universos hasta Atzilut y antes de Atzilut, porque está la Dan Kadmon, y está por encima de la Dan Kadmon hay otros mundos y otros mundos y otros mundos, y ya se estudia esto en las obras de Rabbi Isaac Luria, y se estudia también en las obras de un cabalista muy importante que la mayoría de la gente no lo conoce, y es muy difícil de entender, porque es una mente de todo eso es puramente científico, que se llama el Leshem. Por aquí tengo 2 libros de él, están por aquí. Este es un cabalista muy importante, que hace todo un análisis de lo que Rabbi Isaac Luria no explicó. Y es de lo que ocurría o lo que ocurre en todos esos mundos mucho antes de Atzilut. Entonces, el Leshem es otro rabino, este es lo magistral de esto, que el mundo judío ha creado como un mecanismo que llamamos Cábala, donde a través del estudio de la Torá se puede llegar a una comprensión de todo lo que existe. Porque entendemos que el hombre es un micro, copia, modelo de lo que es macro a nivel de mundos, galaxias, etc. Pero el entendimiento que tiene el mundo judío, y claro, no solamente el mundo judío, es el mundo oriental, específicamente de lo que es los árabes, porque también tienen ellos un sistema parecido a esto, lo llaman ciencias, del estudio de las letras, de todas esas cosas, pero también la mentalidad que tienen también el mundo siríaco, por ejemplo, son las personas de la zona bueno, lo que es Irak, lo que es el Líbano, lo que es Siria, todavía queda ahí remanente del pueblo arameo. Los arameos todavía existen, están ahí. Entonces, hay un entendimiento aquí, ¿no? De ver el texto como algo sagrado. Eso no existe en Occidente. El concepto de texto sagrado es algo único e intrínseco de la tradición de estos pueblos, y específicamente estamos manifestados en el texto bíblico. Esto hay una conferencia magistral del gran maestro, ¿no?, de la literatura, Jorge Luis Borges, el gran pensador argentino, donde él tiene una conferencia sobre la Cábala, y Borges hace un análisis magistral, mucho mejor que yo, lo podrán escuchar de él, que es un genio, Jorge Luis Borges, pero básicamente él explica lo que estoy explicando en cuanto al tema del lenguaje, de la sacralidad, ¿no? Donde, por ejemplo, toda esta investigación de Cábala y de escritura sagrada es una idea que eso no es el pensamiento de la gente de Occidente. De que el lenguaje es sagrado, de que cada letra del texto de la Torá no es en vano, cada letra tiene un significado, cada letra es profunda. Por ejemplo, Borges explica y dice que eso sería impensable en la lengua castellana. No existe texto sagrado en el mundo castellano, o en Occidente, perdón,
porque existen textos que tienen una relevancia, por ejemplo, la Odisea de Homero, la Ilíada de Homero, la Eneida de Virgilio, son textos clásicos indispensables, que hay que leer esos libros. Una persona que no ha leído esos libros, que siendo occidental, no conoce nada de dónde viene todo en Occidente, viene de esos textos primarios. Entonces dice Borges, son textos, sí, que se consideran grandes obras, pero no existe el concepto de que eso es un libro sagrado, donde lo que dice ahí es palabra de Dios. No, esa es la palabra de Homero. Incluso los antiguos griegos, cuando ellos eh, iban a visitar los oráculos, no había, ¿por qué existe el concepto de oráculos para buscar el consejo de los dioses griegos? Porque no existía un libro que dijese todo, como es el entendimiento de la Biblia o la Torá o el Corán, que los musulmanes tienen el mismo entendimiento de lo que estoy explicando. En la antigüedad, lo que Homero escribía y decía que Zeus, que Afrodita, que Artemisa, que dijeron algo, que Apolo dijo algo, muy bien, lo dijo en algún momento a alguien específico, pero eso no es para todo el mundo. Y por eso es que la gente, cuando quería ver el consejo de los dioses, ibas al oráculo. Podías ir al famoso oráculo de Delfos, en Grecia, y consultar lo que te iba a decir el dios en ese momento. Pero no hay un texto escrito que todo el mundo tiene que seguir esto, que está venerado ese texto. No, sí, son las grandes obras, Homero, muy bien, pero hasta ahí. No es así con el entendimiento que tienen los hebreos de lo que es la Torá, el texto bíblico, o los musulmanes con el Corán. El entendimiento del pueblo hebreo es que aparece un texto que es sagrado. Eso es una idea foránea totalmente para Occidente. Totalmente foránea. Porque no solamente es que el texto es sagrado, la escritura y el lenguaje es sagrado. Porque el texto antecede a la creación. En el entendimiento, tanto del Corán como en el texto bíblico, el pensamiento hebreo es que la Torá antecede a la creación del mundo y que Dios consultó la Torá para crear el mundo. Eso es algo que no se admite en el pensamiento occidental. ¿Qué disparate es ese? Eso no tiene sentido. Entonces, un concepto de un libro sagrado no hay en Occidente. Una obra cumbre, como por ejemplo El Quijote. Don Quijote no es El Quijote, otra obra clásica de indispensable lectura, pero nadie va a consultar al Quijote cuando tenga que quiera saber lo que Dios ha dicho o lo que sea. Nadie va a eso. Ahora, en el texto bíblico, la idea del mundo hebreo es que ahí está todo, porque la Torá no es más que un gran nombre de Dios. Lo que es más, ninguna palabra, relato o letra, ni una letra está ahí sin razón, sin motivo, sino que cada letra tiene un propósito, un sentido. Estudiando una letra se puede descubrir el secreto que hay y descifrar pasajes bíblicos. Y déjenme decir, hay toda una ciencia que es la ciencia de la gematria. Y te da resultados increíbles. Pero eso no existe en español. Usted no va a ir, decía Borges, les recomiendo esa conferencia, la pueden encontrar en YouTube. Dice Borges, usted no puede ir al Quijote y a abrir el Quijote y decir, en la primera parte, en un lugar de la Mancha, ¿verdad? Esa primera palabra, en, pausa, vamos a analizar esa palabra. ¿Por qué empezó con en? ¿Por qué no empezó con otra palabra? ¿Por qué no podía empezar de otra manera? Nadie va a hacerle esa pregunta al Quijote. Parece tonto eso, ¿verdad? No es así con la Biblia. No es así con la Torá. Con la Torá nos cuestionamos Bereshit, la primera palabra. ¿Por qué empezó la Torá con Bereshit? Dicen los pensadores judíos. ¿Por qué no empezó con otra palabra? Ahora, no solamente por qué empezó con Bereshit, ¿por qué empezó con la letra Bet? Y no empezó con otra letra. Y luego vienen ahí comentarios y explicaciones. La letra Bet es la misma palabra, perdón, la misma letra que la palabra que está en la palabra Berajá, bendición, y por eso es que en la Torá empieza todo con una bendición, no puede ser una maldición, es uno de los comentarios.
Entonces, ¿qué sistema es este? Que hay un libro que es sagrado, que ninguna palabra es en vano, que hasta las letras tienen un significado. Eso no existe en español, ni existe en ningún otro idioma. Nadie cogería ningún libro, ni la Ilíada, ni la Odisea, ni ningún libro clásico y diría en el, en un lugar de la Mancha. ¿Y por qué empezó Cervantes con en? O sea, es una cosa idiota. Eso no existe. En la mente occidental no existe que el idioma pueda ser un canal, un medio a través del cual se pueda hacer un análisis como ese. Pero en el mundo judío, el mundo hebreo sí existe. El idioma es un canal para decodificar la realidad. Porque antes de la palabra estaba la escritura. Eso es otro concepto magistral, ¿no? Del pensamiento hebreo. Antes de la palabra estaba la escritura. La palabra es una interpretación de lo escrito, porque la consonante viene primero que las vocales. La letra vino primero que lo hablado. Esa es la cosmogonía de la Kabbalah. Entonces estamos viendo aquí un texto sagrado, la sacralidad de un texto, y donde ahí se encuentra toda una creación. Y estudiar ese texto es como conectar directamente con la divinidad. Por eso dicen los cabalistas, la Biblia, la Torá, perdón, hablando, la Torá específicamente, los primeros 5 libros, es un gran nombre de Dios. Ese es el verdadero nombre de Dios, la Torá completa. Y el que estudie la Torá completa una y otra vez es el que habrá logrado el dominio de ese gran nombre de Dios y es el que puede hacer grandes milagros, sanar, curar, hacer todas esas historias, todas esas muchas cosas que se cuentan, ¿no? Y es es alguien que está agregando, si ese texto hasta la letra no es en vano, guarda un secreto y es el pensamiento divino. Entonces, entre más yo estudie de ese libro, me estoy nutriendo del pensamiento divino. Y eso es lo que llama Rabbi Abraham Abulafia la actualización del intelecto, donde ya dejamos de ese intelecto humano, animal, simple, con el que nacemos, y que ahora estamos elevándonos a lo que se llama intelecto activo, o sea, actualizado, donde hemos logrado ahora una conciencia mucho más elevada, una conciencia divina, porque a través de las letras de Abulafia se eleva el intelecto. Eso es obvio. Cualquiera que lea y que lea libros, que estudie, su conocimiento va a ser otro. Deja de ser ignorante. Entonces, para que ustedes vean la profundidad de las ideas, la profundidad del pensamiento, lo que hay detrás de una idea, de un concepto, la manera de ver la vida y de ver cómo las diferentes culturas pueden ver un texto, les decía lo que acabo de explicar ahora, que es la manera hebrea de ver las cosas, pero no hebrea solamente, la manera oriental de toda esta región, de Mesopotamia, de los árabes con el Corán, los pueblos arameos, los siriacos también tienen este mismo entendimiento. Entonces estamos viendo acá que es totalmente, no es lo mismo ver la Biblia con la mentalidad hebrea a uno que no venga de esta tradición y de estas cosas, de esta parte del mundo. Cualquiera abre, cualquiera lee, cualquiera inventa y entiende lo que le dé la gana. Y después se pone a debatir y decirte, yo sí sé, usted no sabe lo que está diciendo. Hoy, y con una traducción. Entonces, para que ustedes vean lo profundo de conocer un idioma, un texto, de entender la cultura, todo lo que hay detrás de un bagaje que se ha con el tiempo presentado como una creencia, una religión, etcétera. Yo creo que es momento de hacer una pausa porque yo creo que llevo ya 1 hora y 40 minutos casi. Esto ha sido todo espontáneo. Al final no he puesto nada de lo que quería hablarles hoy, que era sobre el tema de la profecía, ¿no? Iba a leerles el libro del rabino Aryeh Kaplan. Quedará quizás para mañana, domingo, a lo mejor hago otro en vivo, no lo sé. Eso también es de momento. Pero voy a hacer otro en vivo y hablaré de Kaplan, a no ser que surja algo diferente y me deje llevar, porque yo soy mucho de esto, ¿no? De que todo sea natural. No me gusta el que tiene que estar ahí leyendo libros, de ese no sabe nada. La persona que tiene que ser capaz de darte una conferencia sobre lo que le pregunten, así, en el instante, en cualquier lugar y a cualquier hora, si es un experto. Si no, bueno. Entonces, me gusta mucho más esta dinámica, ¿no? De fluir, de que sea natural y desarrollar una línea de pensamiento que yo creo que aporta mucho
para aquellas personas que de verdad están comprometidas con el estudio, porque fíjense, yo he hablado de cosas aquí que quizás en otros videos no lo he hablado, pero más y más van a ver que voy a empezar a presentar, hablar así, de esta manera, y trayendo aspectos de la ciencia, de la filosofía, y mostrando que esta es la riqueza del pensamiento judío, que todo lo que estoy citando viene de los textos de los grandes filósofos hebreos, ahí, muy interesante, les decía, y, y este tipo de vídeos tienen la intención de aquellas personas que de verdad quieren aprender, que de verdad quieren elevar su conciencia, que quieren tener una guía y una referencia, y no estar todavía en la superstición y en todo un montón de creencias, que nadie se traga ya todos esos cuentos, ya es suficiente, ¿no? De hacerle cuentos a la gente, si hay que estudiar, hay que profundizar. Entre más uno estudia, más admiras la existencia así de un creador, más te admiras, ¿no? De que hay una sabiduría divina en todo esto, pero también vas quitando del camino muchas otras cosas que ya cumplieron su función. No es que hubo, no es que hubo nada malo, una idea mala de ocultar nada, no, es que eran otras épocas, eran otros tiempos, no se podía hablar abiertamente de estas cosas, era prohibido pensar, todavía quedan muchos dogmáticos y gente ignorante por ahí que tampoco soportan mucho este tipo de plática, pero igual les decía, para aquellos que están comprometidos con el estudio, con el aprendizaje seriamente, eh, no solamente conocer el aspecto religioso, sino saber la historia, la arqueología, la filosofía, cuántas disciplinas hay que estudiar para aproximarnos a un entendimiento de lo que es los orígenes, en este caso, del pueblo hebreo o del texto bíblico. Y por eso hay disciplinas completas dedicadas al estudio de esto que estoy explicando. Entonces, más y más intentaré hacer algunos vídeos parecidos a estos. Otros vídeos, bueno, también tengo que, digamos que, no sé cómo decirlo, poner contentos, ¿no? A otra gente que quizás les gusta cuando hable de otras cosas, porque hay gente que les gusta cuando hablo más académico, más histórico, y me lo dicen, pero también en este canal hay gente de todo tipo de niveles, desde el que va con pequeñito al que tiene quizás más conocimiento intelectual. Entonces también tengo que hacer videos para esas personas, para que los quizás no entienden estos temas. Entonces tengo que hablar también de otras cosas más simples, pero profundas, ¿eh? Quizás descodificamos esto en otros vídeos, pero hay que hacer vídeos para todos, para el que les guste este tema más amplio y el que, bueno, no entienda mucho de esto, hay que hacer videos simples. Y son muy válidos, porque todo cumple una función. Hay personas que no están a este entendimiento, a este nivel, entonces yo no puedo hablar todo el tiempo de esto, hay que hablarle, bueno, de otras cosas, hay que hablar en un lenguaje simple para que la persona entienda porque es lo que necesita en ese momento. Y son válidas también esas otras facetas, porque no hay dogmas, decía, no hay dogmas. Hay para todo el mundo, para estudiar todas las ramas, todos los rostros. Entonces, haré vídeos, les decía, con un poco más científicos y vídeos un poco quizás más místicos, quizás más de meditación, de oración, mágicos, no lo sé. Eso es un público muy variado. Trato de llegar a todo el mundo. Hay cosas que, claro, no se pueden decir públicamente, aunque yo quisiera, porque no se entendería. Para yo explicar un concepto me llevaría 5 y 6 clases, una semana entera, horas hablando, para intentar explicar algo y al final seguro la gente no entiende. Entonces, es profundo. Y hay cosas que ni yo mismo sé, siempre lo digo, ¿no? Entre más uno estudia, te das cuenta que no sabes nada. No sé nada. Entre más haces la humildad, ¿no? El soberbio es el que piensa que ya, lo sé todo, tengo la verdad. Esto es así, yo sí lo sé. El que está de verdad con sinceridad buscando, entre más buscas es una conexión aquí y allá y te das cuenta de la humildad. La humildad es lo primero. Y sencillamente uno comparte, yo lo que puedo compartir con ustedes es lo poco que puedo saber desde mi propia limitación. Eh, Más allá de eso, es así, ¿no? La humildad de saber que uno simplemente es un estudioso eterno. Esa es la verdad. Y necesitamos muchas vidas para acercarnos un poco y ya sabemos que es nada, porque por eso les decía, me estoy aproximando más a la física, a la ciencia, y con los próximos años
sigue haciendo algunos estudios, quisiera hacer en algún momento un doctorado en física, también sería muy interesante eso y combinarlo con la cábala. Pero me faltan todavía años porque antes de eso quiero acabar el doctorado en historia, uno en teología y otro en filosofía. Y entonces después quizás otro en física. Pero bueno, poco a poco vamos dialogando y revelando algunas cosas. Gracias a todos por la atención. Muchísimas bendiciones a las personas que están conectadas. Eh, que, que espero que esta sabiduría les alumbre. Hay cosas que quizás no se comprenden a un inicio, pero poco a poco se van entendiendo. Yo cuando hay veces que estoy estudiando algo de cábala y no entiendo nada, pero sigo leyendo. Con el tiempo voy entendiendo. A veces estoy estudiando un libro de filosofía y me encuentro estudiando, por ejemplo, a un filósofo, eh, y leo todo lo que supuestamente escribió y me quedé como si nada. Ahora mismo hoy acabé de leer algo sobre un filósofo llamado Butler, y es un filósofo británico, inglés. eh, Acabé de leer toda una sección sobre él y me preguntas algo, no sé nada, pero lo leí. Ahora estoy estudiando algo sobre David Hume, también uno de los grandes filósofos, ¿no?, del siglo XVIII. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los mismos, recuerdo mis rabinos decían, los cabalistas, ¿no?, hablando del Zohar, por ejemplo, hay que leerlo aunque no entiendas, porque con el tiempo lo vas a entender. Nadie nace aprendiendo, sabiendo nada, todas las cosas. Tienes que empezar a familiarizarte con ese lenguaje, con esa literatura, con ese pensamiento y eventualmente lo vas a entender. Entonces es normal que uno no entienda las cosas, ¿no? Decía el gran filósofo, médico, astrónomo, matemático, uno de las mentes más grandes que ha existido en esta tierra, Abul Walid Ibn Sina, llamado Avicena, que se leyó 50 veces la obra de la metafísica de Aristóteles. 50 veces se leyó el libro de la metafísica de Aristóteles y dice Avicena, no entendía nada. ¿Quién de nosotros hoy se lee un libro 50 veces? Y estamos hablando que esta es una de las grandes mentes, lo más grande que ha existido. Con 16 años ya era médico del califa, innovador en la medicina. Toda la medicina de las universidades en Europa, todo lo que estudiaban era la medicina de Avicena. Todos los en Europa, en Francia, en España, donde quiera, estudiaban la medicina de este hombre. Y dice, me leí 50 veces la metafísica de Aristóteles y no entendía nada. Hasta que se encontró con un pequeño tratado de Al-Farabi, el segundo maestro después de Aristóteles, y ya entendió. Estaba todo explicado ahí. Entonces, lo que quiero decir es que hay grandes mentes que tampoco ellos entendían, pero llegará el momento en que el que persiste va a entender y te vas a encontrar que alguien lo va a explicar, que vas a entender lo que vas a llegar, pero que no te detengas en crecer, en estudiar, en leer. Y estoy haciendo especial hincapié en estos días también en leer mucho, no solamente y estudiar cosas que tienen que ver con la Kabbalah o con el tema religioso, no, hay que leer también literatura, novelas, filosofía, porque eso enriquece el espíritu humano, la cultura. No se puede la persona quedar hecho un ignorante, atrasado, no, porque es que ese no es el modelo, por lo menos no en la tradición nuestra. Los grandes rabinos que les decía en el tiempo, en la época medieval, eran médicos, filósofos, matemáticos, escribían de filosofía, literatura. Y en el mundo cristiano también, porque ahí están toda la tradición escolástica, que eran filósofos también, matemáticos, astrónomos. Entonces hay un bagaje ahí de preparación. Entonces no se quede usted, una persona que estudia, es muy difícil que después lo puedan manipular o que cualquiera venga y lo convenza con cualquier idea religiosa, gente que ande por ahí convenciendo a nadie de nada. Cuando uno estudia mucho, es muy difícil que te vengan a decirte cualquier cosa, porque es que te das cuenta cuando escuchas lo que van a decir, que es que lo que te van a decir no es que ya tú lo sabes, es que sabes de dónde se inventó y quién lo inventó y en qué momento y en qué época y en qué momento y cómo surgió y el que te lo está diciendo no sabe eso. Entonces no, la persona no puede quedarse ignorante, hay que estudiar, hay que profundizar y cada cual desde su humildad. No lo sabemos todo, cada cual lo que estudia es para sí, no es para convencer a nadie.
Yo no hago ni un vídeo para convencer a nadie. No me interesa que nadie crea en lo que yo digo tampoco, porque no quiero convencer a nadie de nada. Estoy simplemente expresándome y las que quieran, los que les guste lo que yo hablo, verán mis vídeos. Y el que está, algunos están de acuerdo, otros no. Bueno, asunto de cada cual. Yo hablo las cosas desde mi entendimiento y cosas que quizás yo las puedo entender ahora hoy y sigo estudiando y después cambio mi pensamiento. Porque ahora estudié más y me di cuenta que ahora veo las cosas diferentes. Entonces, así es como funciona. Se llama actualización constante del pensamiento. Peor es la persona que está encasquillado en cosas que ya no van, les decía, para esta época, para este siglo, y que no podemos quedarnos en el oscurantismo, en la ignorancia, porque hoy día no hay excusa para eso. Antes era muy difícil el estudio, antes era muy difícil el conocimiento, porque el conocimiento estaba solamente reservado, ¿no?, a los que tenían, a la élite, en los monasterios en Europa, los monjes los únicos que sabían, los que tenían el conocimiento, la iglesia. Para tú estudiar antes en Europa tenías que entrar a la iglesia o ser rico, si no, no podías estudiar. Entonces hoy no hay excusa para eso, hoy cualquiera con el teléfono abre, puedes leer el libro que tú quieras, lo consultas. Entonces no hay excusa para no leer, para no prepararse y para conocer realmente hasta de tus propias creencias, de dónde surge todo, porque nada surge así de repente, así de la nada, ¿no? Todo tiene una secuencia y te das cuenta de la riqueza y la variedad del pensamiento humano. Hasta acá con el vídeo de hoy. Gracias a todos por la atención. Casi 2 horas eh, de, de transmisión en vivo, sí, el día de hoy. Muchas bendiciones a todos y atentos que mañana también va a salir algún vídeo. Si no es en vivo, seguro que va a estar grabado, pero mañana domingo sale algún vídeo también en el canal. Recordarles también que el día 31, domingo, en 2 semanas, voy a dar una conferencia online, en vivo, por Zoom, que es sobre Rabí Abraham Abulafia. Voy a estar revelando, haciendo un análisis del pensamiento de Abulafia basado en su libro, en su obra, Hayé Haolam Haba, la vida del mundo venidero. Esto es parte de las investigaciones para la tesis en historia, les decía que voy a presentar en la universidad. Y voy a estar en una conferencia el domingo 31. Se puede inscribir en mi escuela online, joelbenjavi.org. Arriba dice escuela online. Se puede registrar. Recuerde que para ir a la conferencia tiene que iniciar sesión en su cuenta de estudiante ese día y ahí va a encontrar el link de Zoom y se va a conectar. La conferencia va a quedar grabada. Todos los meses estoy dando conferencias y puedes entrar a la conferencia en Zoom, hacer preguntas. Así que bueno, pues bueno, todos los meses están ahí las conferencias, los cursos también de Cábala que van a venir, así que poco a poco vamos difundiendo, ¿no?, el conocimiento, pero al final es responsabilidad de cada cual estudiar y hacer lo que se pueda. Muchas bendiciones a todos y nos veremos en un próximo vídeo. Gracias.